Suscríbete a la Panterita. Audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel, Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, el saludo a todos. Dani, Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué pasó? No entiendo. La toma. Ah, Por eso. No. No, Por la el imagen, partido, el claro, partido no. claro. Por la imagen. La no. imagen fue. no entendí. No, es que vos arrancaste, pero la toma me había tomado. Valga para por eso nomás. Y estaba un poco Y yo ya estaba, relajado. claro. ¿no? La reposera yo estaba. Trátelo así tipo bandera roja, Chun. Debajo de la cámara. Se ahí, le te- escuchaba a Bruno y se me veía. Sí. Así fue. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Bien, muy buen día. Estamos en contacto con... A ver, estoy abriendo acá la página para conectarnos con la gente de producción. ¿Quién está, por favor, Wilson? Estamos con Juan Franco. Juan, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Bruno? Buen día para hoy, para la mesa ahí. Gracias, Juan, por atendernos. Bueno, insospechada campaña, se puede decir. Muchos, me incluyo, te diré, para reconocer, no lo colocábamos a Nacional como uno de los equipos candidatos al campeonato. Y no sé si a esta altura realmente pensar esto, ¿verdad? Porque están haciendo una muy buena campaña, Juan. Sí, la verdad que sí. Nosotros como grupo nos habíamos puesto una meta que era la de sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Sabíamos que con la calidad de jugadores que tenemos en el plantel podíamos pelearle de igual a igual a la mayoría de los equipos. Sabemos que con nuestra virtud y nuestras valencias estamos haciendo partido correcto, así que pienso yo que el trabajo es lo que nos está llevando a estar en la posición en que estamos. Juan, ¿y se puede decir que pese a los problemas de estar en esta situación? No tanto problema, pienso yo. Tratamos siempre de que si hay algún inconveniente lo solucionamos nosotros acá adentro. Gracias a Dios tenemos buena gente que nos está respaldando, así que por ese lado problema casi no hay. No, yo hablaba del aspecto de que no concentran, que la dirigencia apartó a un jugador, e inclusive hay tantos comentarios, tantos dimes y diretes, que hablaban, por ejemplo, que el fin de semana tras la victoria ante Tacuarí no le dejaron a los dirigentes ir al vestuario a celebrar. Entonces, como que este ambiente... Porque mirá que el presidente nos confirmó que ya iban a quedar en esta situación de no concentrar. Por eso te hablaba, te preguntaba con mucho respeto de esa situación. Sí, en su momento por ahí hubo algún, qué sé yo, roce o algo así, una pequeña discusión, pero después limamos pereza. Así que, y después el tema de que los dirigentes no entraron, normalmente... los dirigentes no entran al vestuario después de los partidos, porque ellos respetan mucho el tema de que el vestuario es solo de los jugadores, así que si de por ahí quieren hablar con nosotros, ellos están presentes en los entrenamientos, así que no sé dónde salió ese tema. Ajá, correcto. Importante que lo aclares justamente, Juan. Y ustedes siguen con la misma situación de no concentrar, ¿verdad? O sea, ese sistema se mantiene. Sí, así mismo. Gracias a Dios tenemos un grupo sano, un grupo responsable, así que por ahí no hay tanto inconveniente con ese tema. Así que con el presidente, el cuerpo técnico y los jugadores decidimos que lo mejor es no concentrar. De por ahí en algún momento la seguidilla de partido o algún problemita que pueda surgir por el camino, seguramente estaremos entrando nuevamente a concentrar. ¿Y cuánto tiempo, Juan, se juntan tipo la pandemia? ¿Se van para el almuerzo, al club? ¿Cuánto tiempo se juntan antes? No, el nutricionista ya manda el plan más o menos de qué tenemos que consumir. Creo que la mayoría ya sabe qué le hace bien y qué le hace mal, así que por ese lado no hay inconvenientes. Después nos presentamos 2 horas antes del partido, siempre 2 horas antes. Juan, ya ganaron hasta ahora 5 partidos. En cuanto a premios, ¿están al día o cuántos partidos que ganaron todavía se les adeuda a ustedes?
Y estamos hablando de ese tema ahora mismo. Hubo algunos cheques que pudimos cobrar, así que pienso yo que estamos por buen camino en ese sentido. ¿Y el tema salario? Sí, estamos bien con el tema del salario, estamos bien. Al día. Tratamos siempre de hablar con la dirigencia, de por ahí si tenemos alguna inquietud le hacemos llegar, así que ellos también pienso yo que están haciendo el esfuerzo para poder tenerle bien al plantel. ¿Cuántos premios le deben, Juan? No sabría decirte exactamente cuánto, pero lo normal, estamos tranquilos en ese sentido ahora. Juan, ¿tu nivel futbolístico cómo lo calificás en estos momentos? Y ahora que vino el profe Pedro, yo empecé a ganar otra vez protagonismo. Cuando estaba Rodrigo, por ahí no jugaba tanto, así que pienso yo que estoy agarrando otra vez ritmo, tratar de encontrar mi nivel. Gracias a Dios los resultados se están dando y eso me ayuda bastante a seguir en el equipo, así que aprovechar los minutos que el profe me está dando. ¿Ustedes se sienten candidatos también? No sé si candidatos, nosotros vamos partido a partido. Nosotros hacemos, como te dije, somos un equipo corto, somos un equipo que tenemos los jugadores que sabemos quién nos puede ayudar, así que de por ahí cada uno trata de hacer su trabajo todos los días, tratamos de ayudarnos entre todos. Sabemos que si seguimos por esta senda vamos a llegar a buen puerto. Juan, realmente muchas felicidades por la gran campaña que están haciendo, felicidades también por tu rendimiento en lo personal y desearte éxito a vos y a todo el plantel. Muchísimas gracias por atendernos, Juan. Dale, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Un fuerte abrazo. Juan Franco, jugador de Nacional. Insospechada la campaña Nacional, sinceramente hablando. Y no sé en qué posición va a terminar en este campeonato, pero lo que ha hecho hasta acá es muy meritorio. Y sobre todo más dentro de las condiciones en las que estábamos haciendo referencia, estábamos aludiendo. En la cual empezaron, porque el problema empezó ya desde el principio. Sí. Desde la concentración. Nacional tuvo algunos inicios. ¿Se acuerdan cuando...? Pero imagínate, Federico, lo que te contestó el jugador. 2 horas antes. 2 horas antes. Y ya le envían el plan de alimentación para que ellos almuercen y se presentan 2 horas antes. El sueño de muchos planteles, si se portan bien, ayer estaba escuchando la radio argentina, porque Gimnasia Grima La Plata... Mirá que esto es estilo Europa. Gimnasia Grima La Plata, puntero en Argentina, equipo del Pipo, tampoco concentra porque le deben plata. Y entonces ayer había un debate lindo, pues los jugadores se portaban muy bien y le ganaban muy bien a Independiente el fin de semana, están punteros. Y el lindo debate, el tema de Europa, que ya ni bola le dan al tema de la concentración. Mira que hace mucho nosotros hablamos de este tema. Y acá, acá Faría lo quiso hacer, ¿te acordás? Claro. ¿Qué dijo Juan? Cuando ante el primer inconveniente volvemos. No, claro. Cuando dijo, este es un grupo sano, todos se cuidan. Sí. O sea, hay una premisa, porque lo de la concentración... Pero dijo Dani también... Es un encierro, claro. Ante el primer inconveniente vamos a volver. Que, o sea, son conscientes. Y claro, es una cuestión de conciencia, de comportamiento. Pero es muy difícil ver la conciencia colectiva. Sí, pero ahí los propios compañeros pues tienen que entrar. Tal el video de Barcelona... Hay un video de Barcelona en el que se estrenó en Netflix o Amazon hace 2 años, que muestra cuando Messi se iba con Luis Suárez a jugar el Clásico. Y se iban tomando mate de la casa luego en el auto y entran 2 o 3 horas antes a Nou Camp en medio de la gente, en el auto, imagínate. Estamos hablando de grandes estrellas, ¿verdad? Y lo de Europa, pero Nacional demuestra que es posible. Hay otro equipo en la pandemia que demostraron que era posible, porque en la pandemia también se vendía alcohol, ¿verdad? No había nomás lugares muchos para salir, pero había también fiesta clandé, como se llama. Acá es difícil, lo quiere hacer Faría, pero con Faría no se registraron hechos tampoco de indisciplina, no hubo en aquel momento. Pero sí hubo falta de resultados. Sí hubo falta de resultados. Sí, pero lo de Fidencio, me acuerdo. No, pero lo de Fidencio fue un miércoles, por ejemplo. Sí. Aquel famoso choque que después, ¿verdad? Pero tuvo muchos episodios. Claro, Llegó después tarde, pero acá, sacó Astrada. Pero acá cuando tocamos algo que es de idiosincrasia, casi siempre es el outsider o el que viene afuera, el que... No estoy aplicando lo de Nacional, porque lo de Nacional es una normalía.
Fíjate que cuando... Cuerpo técnico paraguayo, jugadores en su mayoría paraguayos. No, y hay además, jugadores que ya tuvieron... Hay una irregularidad. Lugo ya tuvo experiencia en muchos clubes. Pero voy ¿verdad? nomás. Cuando Fabio le preguntó 2 veces, le chuleó el tema de los premios. Claro, no quiere. Y cuando vos le dijiste, salario ya, sí, salario está al día. No, pero recibimos cheque, ahí capaz alguna pared, algún rebote. Entonces, si vamos a una cuestión de idiosincrasia, es el propio dirigente el que le va a decir al profesional, pero vos estás loco, vos no sabes. A ver, vayamos a la época de pandemia. Antes que se cierre todo, en el famoso trío, Cerro estaba tercero. Era Libertad y Olimpia. Famoso, todos vimos que el que mejor volvió fue Cerro, y eso que tuvo su incidente de piquivoley. ¿Y qué hace la dirigencia de Olimpia y Libertad para el clausura? Piden oficialmente a la APF que permita la concentración. O sea, no tenés que ser demasiado genio, o capaz para algunos tenés que explicarle por qué la dirigencia de estos equipos, sus planteles volvieron bastante mal. Pidieron eso. Entonces, no es una cuestión solamente de X plantel, pero en los equipos de grandes aspiraciones, esto es impensable. Lo de Esto Nacional... es presentarse 2 horas antes, y cuando Juan dice... tenía 2 opciones, o declararse o porque no le imparto a nadie nada desde el punto de vista dirigencial, los premios, los salarios, la concentración, compañero apartado, o hacer de esa flaqueza fortaleza para seguir adelante y ser profesional, ser consciente de que muchas cosas también se juegan, porque el jugador dentro de todo, Brera, por ejemplo, ¿cuánto ahora cotiza? Es goleador del campeonato, uno es goleador del campeonato. Goleador de la temporada. Claro, de la temporada. Entonces el jugador también se puede jugar una transferencia, se juega su carrera, y además también si estás ganando y peleando por el campeonato, seguramente estás más cerca de ganar que te paguen que a que no te paguen. Claro, no solamente la cuestión de salir a farrear, por llamarlo de una manera así, sino que todo el entorno familiar también, hay algunos tratan de aislarse los problemas familiares, van a la concentración. Hay diferentes situaciones que se dan en una familia. ¿Cuántos casos hay, Federico? ¿Recuerdan ustedes jugadores concentrados que jugaban partidos muy importantes que la mamá va a pedirle plata porque falta esto en la casa? Y de allí hay de tantas cosas, ¿verdad? No solamente el alcohol o la farra, claro, ¿verdad? pero allí viene el tema de que los solteros concentraban siempre un poquito antes, porque era la teoría que, bueno, el casado tiene una contención o un sostén de la familia. No siempre es el caso, suele ser inclusive a la inversa, pero yo voy nomás a algo que nos estaba contando Juan. Por eso yo arranco, yo te entendería, y está lindo el debate cuando es producto de una toma de decisión consciente, pero cuando es producto de algo que no se está haciendo bien, muy meritorio lo de los jugadores y un gran pero a la dirigencia. Por ejemplo, cuando él decía, nos reunimos 2 horas antes del partido. A ver, la vez pasada contra Taco jugaron el partido de fondo. Ponele a las 7, a las 6:30. 6:30. Entonces quiere decir que tenían que estar en el club para las 4:30. O sea, yo lo que digo es, en el presupuesto de un club como Nacional, ha de haber presupuesto para el tema de la comida, ¿verdad? Nutrición. No, él dijo, no, nuestro nutricionista ya nos envió. No voy a la nimiedad de quién paga la comida, ¿verdad? Porque si ni siquiera están cobrando premios, pero voy nomás que ellos tienen que el desayuno del día del partido, o un prealmuerzo, o media mañana, imagínense, o sea, ellos tienen que comer por su cuenta y luego presentarse al club. O sea, ese tipo de cosas, pero en Europa, no te digo que el club le mande viandas ahí a cada uno, pero si realmente fuese una cuestión de, queremos apuntar a una nueva gestión, queremos parecernos al viejo continente. Pero cuando dice, nuestro nutricionista ya nos mandó qué tenemos que comer, claro, yo lo presentamos 2 horas antes. Como en la vieja época se presentaban a almorzar, ¿verdad? Y después venían a echar la técnica, pero almuerzan en su casa y si juegan a la noche, se presentan a las 6 de la tarde. Claro. ¿Está bien? Estamos con Julio Jiménez, doctor. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo estás, doctor? Bien. Bueno, contanos un poco, primero que nada, conocer tu impresión sobre la designación de Julia Dosa, el árbitro para mañana Copa Paraguay Olimpia Libertad. Bueno, yo voy a dar la impresión institucional del Club Olimpia, que ustedes sabrán, anteriormente se ha manifestado ya a través de 2 notas. En agosto del 2021, bajo la presidencia del señor Brunote, y en abril de este año, bajo la presidencia del señor Cardona.
En ambos casos hemos tenido incidencias donde la actuación del juez Juliadosa hemos entendido de que no ha sido imparcial y que ha perjudicado los intereses del club, y hemos seguido la vía institucional de solicitar de que este señor no intervenga más en partidos del Club Olimpia, ¿verdad? Por tal motivo nos llama profundamente la atención de que existiendo otros 10 jueces habilitados o estando en lista para la selección de este partido importante, justamente se ha designado a este señor. Entonces la inquietud va por el lado institucional, que las veces que directivos o hinchas que ocupan cargos dentro del club o ejercen funciones dentro del club se han referido al arbitraje, la Asociación Paraguaya de Fútbol nos ha instruido sumario y nos ha multado. Sin embargo, ante estas quejas institucionales no hemos recibido eco de ningún tipo. Entonces eso es lo que nos llama a nosotros la atención, eso es lo que amerita la queja del Club Olimpia y denota la problemática a solucionar dentro de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿verdad? Esta es una cuestión institucional que no puede volver a suceder, porque si las críticas se dan por un lado no institucional y somos objetos de multa, y se da posteriormente por vía institucional y las respuestas no están dadas o el silencio se manifiesta como respuesta, entonces nosotros estamos situados en una posición donde tenemos que estar acatando decisiones en forma sin poder reaccionar. Yo creo que es un poco injusto, ¿verdad? Inclusive, doctor, la gente de Libertad tampoco lo ve con buenos ojos a Juliadosa, porque si mal no recuerdo, ustedes que tienen buena memoria, muchachos, Federico, Dani, Fabio, Ariel, él había tenido un inconveniente con Garnero, ¿verdad? Después de un partido, Garnero dijo, yo tengo 52 años en aquel entonces y tengo menos panza que él. Ah, ese fue el que salió a criticarlo duramente al árbitro. Exactamente. O sea que no es que hay solamente insatisfacción por parte de ustedes, ¿verdad? Por el tema de la designación, doctor. Yo lo que no entiendo es, habiendo 10 jueces para elegir, ¿por qué elige el que nosotros hemos manifestado, el único que manifestamos de que queremos que nos intervengan en nuestros partidos? El único. Hay uno solo. Yo necesito la aplicación. Necesito la aplicación. Sí. Doctor, la programación del campeonato de los próximos 2 partidos, ¿ustedes están satisfechos? Porque lo de Cerro hoy podría definirse que finalmente no juega en cancha de River, que finalmente podría ser el Defensor del Chaco, pero eso está sujeto a confirmación. ¿Ustedes no prevén ningún cambio, nada, absolutamente? A nosotros nos habían fijado, nosotros jugamos este domingo contra Sol, déjame un segundo, domingo 11 contra Sol, jueves. Jugamos el jueves contra Nacional en el Arsenio Rico y se había fijado el lunes 19 contra Guaraní en el Cristian Aranda. Este partido el Cristian Aranda probablemente vaya al estadio Guaraní. Doctor, ¿por qué se fijó ese partido en Ciudad del Este sabiendo que ambos, Guaraní y Olimpia, jugaban el jueves y movilizarse hasta Ciudad del Este iba a ser complicado? Ellos son locales y ellos pidieron jugar en Ciudad del Este. Realmente la razón no entiendo, pero fue decisión de ellos. Digo, porque económicamente también era un riesgo al ser lunes de noche, que era inclusive algo que nos había dicho el directivo el 3 de febrero, cuando le avisábamos que se había fijado para ese estadio. Entonces, pero ustedes también manejan entonces la información que ese partido al final se va a jugar en la cancha de Guaraní. Sí, de hecho necesita nuestro consentimiento para el cambio de escenario. Y ayer hemos prestado el consentimiento para el efecto. ¿Y ustedes qué postura tienen? Y hemos prestado el consentimiento. Nos presentaron por nota el pedido y nosotros hemos aceptado. O sea que eso se va al estadio Guaraní para el lunes 19. Ok, ya está confirmado entonces eso. Sí, confirmado. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo como siempre, muy amable. Un abrazo. Ahí está Julio Jiménez, delegado del Club Olimpia. Lo de Garnero, Juliadosa estaba viendo, fue después de una derrota contra Nacional en el Defensor del Chaco. Lo esperó al finalizar el partido para preguntarle por qué la molestó. El árbitro le dijo, estoy cansado. Exacto, eso fue.
Así fue. Y a mí me parece que se equivocó la dirección de árbitros. Ya lo dije anoche y me parece absurdo, inentendible lo que hicieron, porque Julia Dosa, que fue bien castigado después de una nota que presentó Olimpia, aquí no es cuestión de defender a Olimpia, es defender el espectáculo, porque este árbitro condicionado puede perjudicar a Libertad mañana, no precisamente a Olimpia. Entonces, cierto lo que decía, ya decía ayer, cambia un poquito, habiendo tantos árbitros, un plantel amplio, y vos tenés que cuidar un solo partido, que es la final anticipada prácticamente de la Copa Paraguay. Es cierto que en cuartos se pueden encontrar Olimpia y Guaraní, pero esta es una final anticipada, y este partido nomás tenías que cuidar vos. Si le das a Julia Dosa a otro partido, perfecto, no hay problema. Pero este es el partido que tenés que garantizar con el mejor árbitro y con el mejor VAR. Porque más allá de que se están jugando el campeonato, también quieren clasificar a estos equipos a los cuartos de final de la Copa Paraguay. Hay mucho en juego en cuanto a lo que tiene que ver con la rivalidad también. Y a mí me parece absurdo esto que hace la designación. No sé qué le pasa a Elizondo, a Silva. Se creen demasiado inteligentes para desafiar a toda una estructura, porque estamos hablando de Olimpia y Libertad también, porque, repito, arbitró un solo partido hasta ahora desde su vuelta. Había estado en intermedia, cuarto árbitro en primera, y el sábado arbitró Sol Ameliano sin complicaciones, es cierto. Pero no le podés dar este partido inmediatamente, tenés que dejarle más tiempo. Lo mismo había dicho cuando Alipio Colmán tuvo ese problema contra Libertad, partido que no le pitó un penal clarísimo a Sol de América. Volvió después de mucho tiempo, pitó intermedia, le dieron un cuarto árbitro y después aparece en un partido Cerro Guaraní. Entonces a mí me parece que no está bien eso. ¿Qué es lo que nos quiere decir la dirección de árbitros con esto? Que los árbitros están preparados, que no tienen nada que esconder, nada que ocultar, que ellos tienen que hacer bien su trabajo, el partido que sea. Pero va a llegar condicionado este señor, porque pita una falta, una dividida a favor de Olimpia, los de Libertad van a saltar. Pita a favor de Libertad y los de Olimpia, por supuesto, con Julio Jiménez ya diciendo esto públicamente, salen a perjudicarnos. Yo no veo experiencia, ¿eh? Yo claro no veo experiencia pero que tuvo un tramo muy faltó bueno. delicadeza, faltó delicadeza a la hora de nombrar. Puede ser, cierto, ha cometido errores específicos, ¿verdad? Pero ya tiene sobre sí partidos importantes. Una vez también la dirección de árbitro le envió un clásico a Samaniego que sacó, nada más nada menos que la olla. Olimpia. Y también ¿Y después qué pasó? La olla, pues. Samaniego en el... Con todo, Claro, con todo el yo antecedente. mismo había dicho, en la semana me acuerdo que era un riesgo después de todo lo que pasó, ¿verdad? Y sacó. Lo sacó. Sí. Sacó también que al día siguiente hasta medio que canchereó cuando se le apuntó algunos errores. Sí. Y Julia Dosa estuvo en el clásico en la cancha Olimpia, cuando todavía se jugaba sin gente. La gente de Olimpia puede decir el día que Jan le dio un pechazo. Yo, o sea, repitiéndolo de anoche, para mí es una falta de tacto, justamente por la postura de Ariel y de Fabio, porque no estamos hablando de un mal árbitro. Es más, a mí me pareció exagerado el castigo, porque esa fue justamente la fecha de Alipio y luego de Julia Dosa. Y a Julia Dosa, a ver, es un partido de 12 Olimpia en la primera rueda del torneo Apertura, y él volvió recién el fin de semana pasado. O sea, fue el árbitro más castigado en este año, en el tema de la desprogramación. Entonces lo que a mí me da la sensación de que no hay punto intermedio, porque desde el lado del alumno o del profesor puede decir, mira un poco, me imagino a Elizondo Silva diciéndole, bueno, saliste del freezer y ahora te doy este partido que es un fierro caliente. Más después lo que, por ejemplo, declaró Garnero en la Nueva Olla, donde dijo, esto, o sea, todos quieren este tipo de partido, pero no es para cualquiera. Al antecedente que decía, o sea, el Julia Dosa, en el buen momento, a ver, dirigió un clásico, dirigió el último Guaraní Cerro, que fue la definición del torneo del clausura del año pasado. O sea, no estamos hablando de un mal árbitro, pero lo que a mí me llama la atención es la falta de tacto, de cómo lo congelaste tanto tiempo, lo desempolvaste en un partido de bajo perfil, porque mira que este fue un fin de semana donde los árbitros de perfil alto hasta fueron a la intermedia porque había dos partidos calientes, en Mallorquín y el partido de Triqui. Y a tal punto que David Ojeda fue el partido de Cerro Porteño Libertad. Y a Julia Dosa le diste el partido en Villaliza, y como que no hay punto intermedio, porque más allá de que es Copa Paraguay, es Olimpia Libertad, es Libertad Olimpia. Entonces, yo creo que lo que hubo es falta de tacto. Desde el lado de la dirección van a decir, pero qué mejor apoyo que este, para decir, confiamos en vos, te recuperaste todo esto. Pero creo que yo te entendería si había escasez de árbitros y no había nadie, era bueno,
tengo 5 o 6 árbitros de un perfil no tan alto y vos sos el que ya pitaste esos Claro, partidos. si le sobraban 2, por ejemplo, Juan López o Julia Dosa. Ever Aquino, Díaz de Vivar, José Méndez, los Benítez se fueron todos a un congreso o están en la Libertadores y en la Sudamericana. Pero si tenés un plantel y justo lo elegís a él, como que le das elemento para que de ambos sectores se quejen en la previa y lo que suele ocurrir, cuando no ocurre nada en cancha, muti por el foro, y cuando ocurre el famoso, yo ya avisé aquella vez que esto podía ocurrir. Aquí, más quejas sobre las designaciones que estábamos hablando creo ayer, un entrenador de uno de los equipos que tiene que jugar la cancha de River, dice, ¿por qué otra vez River? 2 partidos encima, cancha de River, que nadie quiere jugar ahí, y encima lo del viernes. ¿Pero por qué los 2 partidos? Y tiene razón, ¿qué pasó con la cancha de Sol, por ejemplo? Que antes era el escenario natural de todos los partidos, hasta Sudamericana se jugaba, y está viendo bien la cancha de Sol. No, es más, es uno de los mejores gramados, Claro, sigue siendo un ¿qué pasó? muy No, buen no, campo. no hay más feeling, no quieren alquilar, porque esa cancha está ideal para jugar partidos neutrales, no la cancha de River, que repito, 2 partidos. Con la sequía que hay, hermano, vos se lo va a hacer eso, y después el viernes otra vez el partido, entonces atendiendo un poco la queja también acá A lo que decís, de un Federico, entrenador de fútbol. el curioso y misterioso caso de la cancha de River, ¿no? Porque en materia de partidos jugados ha de ser, te descuidás y hay más partidos allí que en la cancha de Olimpia, en la cancha de Cerro, ni siquiera meto lo del Defensores del Chaco. Y es el lugar donde todo el mundo se queja. Se quejan los técnicos de los equipos que hacen de local allí, ni hablar de los visitantes, pero hay un metejón. Yo te entendería si había, no sé, tenemos un concierto en el Defensores, hay una misa en tal lugar y perfecto, pero vos ves en esta triple fecha que programó la divisional, que ya tiene modificaciones, la confirmada, la de la cancha de Guaraní, la que se va a debatir seguramente hoy entre Garcete y Tiburón, la del viernes. Yo veía, miran, pues son 18 partidos y no hay ninguno para el Defensores del Chaco. Decí que se armó un Olimpia Libertad ya ahora, o si no, el Defensor está ahí. Yo no sé cuándo fue el último partido. O sea, ¿viste cuando vamos de un extremo al otro? Antes cuando decíamos, ¿por qué mandan ese partido al Defensor donde hay 50 personas teniendo canchas? Ahora ya hicimos el ejercicio. En River jugaron el viernes pasado, el sábado, hoy juegan 2 partidos. Hoy juega Iteño Tacuaré, cancha de River, 3 de la tarde. Resistencia Tembetaré, 5:30 de la tarde, cancha de River. Y después del partido Resistencia va a tener una respuesta para el viernes. ¿Se entiende? Ahora se mete ese partido Copa Paraguay y después del partido yo creo que ellos mismos van a estar viendo el terreno hoy, ¿verdad? Claro. Capaz la reunión después del partido. Acá, Sí, después del partido definen. Me dijo que después del partido definen. después. Sí, hablamos ya de una fuente. Después del partido definen porque la gente de Cerro ofreció a la gente de Resistencia cambiar el escenario. Tal cual estábamos hablando ayer, ¿verdad? De que iba por ahí el tema. Ofrecimiento que no se iba a dar si Cerro no le ganaba a Libertad. Así como que comprimir la estaba No. Ponerle que si Libertad le ganaba a Cerro, claro, capaz de decir no. pero si empataba. Claro. Bueno, vamos hasta Edgar, cerramos el contacto con la gente de AB7B, muchísimas gracias, quedamos nosotros acá en versión radio, ya vamos a ir con los compañeros para que nos cuenten novedades. Roberto Garcete, el presidente del Club Resistencia, en contacto con nosotros. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno, presidente, el tema escenario, ¿lo resolvieron ya contra Cerro o no? Vamos a decidir después del partido, Bruno. Justamente jugamos hoy en cancha de River, Copa Paraguay. O sea, esta espera se da porque van a hacer una revisión después del partido del campo de fútbol. Sí, totalmente, porque también nosotros siempre queremos lo mejor y somos un equipo también que nos gusta jugar bien al fútbol y si la cancha no se encuentra en muy buen estado, también nos va a perjudicar a nosotros. Y ya hay una, digamos, una postura inicial también del entrenador en esa idea de que quiere jugar bien Roberto Torres, sabemos de su característica y que la tendencia sea que se cambie. Vos sabés que no pudimos todavía charlar con el profe, vamos a charlar después del partido ahí en la cancha mismo de River
y en ese momento vamos a decidir. Yo creo que va a depender de ellos, porque la comisión directiva puso su postura y queremos jugar en River, pero siempre tratamos de tomar la decisión en conjunto para que todos estén cómodos. ¿Gente de Cerro se comunicó con ustedes? Sí, me llamó gente de Cerro también pidiendo el cambio de escenario, y yo le dije que eso iba a depender de mi cuerpo técnico, de mi dirigencia, porque nosotros ya habíamos tomado la decisión de jugar en River. Pero si ustedes acceden a eso, ¿qué Cerro ofrecería? Y Cerro lo que ofreció fue hacerse cargo del alquiler y seguridad del estadio. ¿Cuánto se pagaba, Roberto, en el Defensores para un partido nocturno? Son 20 millones el alquiler del estadio. Luego tener seguridad, parte de control de entradas y otras cosas que ascienden más o menos a 40 millones más o menos. O sea que la recaudación va a ser libre para ustedes. Y eso fue lo que me plantearon. ¿Y ustedes cuánto pagan de alquiler a River? 10. ¿Perdón? 10 millones. Sí. O sea, y me parece que está, o sea, no sé, ¿qué pensás vos particularmente, presidente? Y la verdad que todo va a depender de mi cuerpo técnico. Nosotros esta vez dejamos de lado un poco, vamos a decirle, lo económico, mirando más lo deportivo, porque sabemos que si miramos lo económico tenemos que ir a un estadio más grande. Pero bueno, va a depender de ellos. Nosotros queremos ganar. Estamos también en una situación donde la parte de abajo estamos todos cerca y no podemos dar un paso en falso. ¿Cuánto ganaron hasta ahora en cancha de River, presidente? No ganaron muchos partidos tampoco. Sí, pero perdimos más fuera. Perdieron más afuera. Sí. Tienen en cuenta, están con los números. Bueno, presidente. Sí, estamos con la calculadora todos los días. Sí, seguro. Bueno, presidente, estaremos atentos. Vamos a seguir molestándote. Muy amable. Ok, Bruno, abrazo. Un fuerte abrazo. Van a resolver después de la Copa Paraguay de esta noche. Y van a hablar con... Yo creo que se van a mudar. Recaudación, escenario gratis, arbitraje, lo tiene que ver el gasto arbitral gratis, No, porque seguridad arriba- gratis. Arriba pagan 10, pero pagan el otro también. Y me parece que inclusive que va a tener más gente. Claro. La gente de Cerro va a ir más a la cancha porque hay mayor amplitud, más comodidad, sí, ¿verdad? totalmente. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Bueno, atiendan. Prepara bien nomás ya, mi querido Arielito Vera. Música de la Champions, música de la Libertadores y un pájaro campana para nuestra Copa Paraguay. ¿Está bien? Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortin, ron Fortin Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortin Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba, fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wanke o Atlas, generas cupones para el sorteo de el camionazo Speed de Electrovan. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, todo para tu casa, todo tu casa. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a tu sucursal más cercana. Conoce las bases y condiciones en www.electrovan.com.py.
Vida. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Ripio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso, elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Desde el mejor data center del país garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año. Entérate más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. Arrancamos con la Champions. Sí, señor. Qué linda va a estar esta Champions. Hoy, Champions League. Ya vamos a estar con los detalles, Fabio. Estamos con Pedro Saravia, el técnico de Nacional. El gusto de recibirte aquí en el programa. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Te saluda Fabio aquí en ABC Cardinal. ¿Qué tal? El gusto de conversar contigo, Fabio, y con tus compañeros. Bueno, aquí estamos con Federico, con Ariel, con Dani, con todos los compañeros. Bueno, contanos lo que está pasando en este momento para Nacional. Ganaron un partido difícil, complicado, pero siempre siendo protagonista en casa para seguir la lucha ahí bien arriba, Pedro. Sí, somos conscientes que el torneo cada vez va a estar más duro a través de cuando vaya pasando las fechas, por el hecho de que todos los equipos están jugando un campeonato aparte. Y bueno, tenemos un arreglo, un compromiso que con el plantel de saber que en cada partido tenemos que dejar la vida y mediante ojalá podamos jugar siempre de a tres. Es muy meritorio lo que está haciendo el equipo, Pedro, con todo lo que significa el comienzo, el arranque, el hecho de no concentrar. Yo creo que siempre vamos a mirar la parte deportiva por el hecho de lo que nos compete a nosotros. Ellos son deseosos de mantenerse ahí arriba, son muy profesionales y bueno, esa realidad que el sistema actual se puede ver. ¿Te incomoda algo de alguna u otra manera esto, Pedro, o podés trabajar igual tranquilamente? No, para nada. ¿Por qué va a incomodar? Porque contamos con todas las herramientas, tenemos cancha, tenemos la estructura, estamos con un fin común entre todos y bueno, acá no hay muchas cosas por decir, sino por decir. ¿Y la dirigencia trabaja muy de cerca con ustedes también? ¿Ustedes ven a los dirigentes, Pedro? Sí, constantemente nosotros estamos con diálogo, reunión. Una vez terminados los partidos, nosotros siempre lo vemos a los directivos, también en este caso al gerente deportivo, que todos los días, que es Carlos Bonet, está con nosotros. ¿Y es factible solucionar pronto este tema con la deuda de los premios, Pedro? Y todo es solucionable. Tengo entendido que se va a solucionar esta semana. Una manera de decir solucionar, porque siempre se trata de llegar a un acuerdo. Es algo muy importante para todos, saber de que queremos y priorizamos siempre lo deportivo. Después, como siempre hemos hablado con los jugadores, cuando uno gana siempre es bonito y saber de que hay un premio de por medio ahora. Pedro, ¿y cómo vas a manejar el tema de la seguidilla de partidos? Ya que hay 3 fechas de forma consecutiva que arranca el próximo fin de semana, y el tema de la Copa Paraguay, o sea, si para ese partido vas a colocar a jugadores que no suelen jugar el torneo. Realmente todos los integrantes del plantel nacional, los jugadores en este caso, están muy bien, están esperando la posibilidad de juego. Nosotros siempre hemos dicho, queremos que todos estén en un nivel igual, por ahí uno tiene más minutos, otros no, pero estamos para afrontar con este tipo de compromiso, sabiendo que jugamos cada 3 a 4 días. Pero nos llamó la atención el gran partido que hizo Sergio Fretes contra Cerro Porteño en La Olla, y después llegó el tema de que ya no podía practicar con la primera. ¿Cómo tomaste esa situación? ¿Terminaste respetando lo que determinó la directiva?
Realmente se refiere a un arreglo de directiva con el jugador y representante. En su momento había ya una posibilidad que no juegue contra Cerro. Nosotros, o mi persona hizo que volviera a estar en el presente, bueno, pero siempre yo soy optimista. Uno como entrenador seguro que piensa todavía que podría existir un arreglo y bueno, estamos pensando en que se pueda llegar a eso. Pero mientras no haya ese arreglo, él no va a estar con la primera, Pedro. No, él está entrenando en la reserva. Y el partido con Ameliano el fin de semana, Pedro, van a jugar en una cancha complicada también como la de Trinidense. Sí, bastante complicada por el hecho de que ellos saben sacar provecho de las dimensiones, conocen el terreno porque están haciendo de local, pero tenemos como sobrellevar ese tipo de inconvenientes con la capacidad de jugadores que tenemos. Gran momento el de Bruera para colaborar con el equipo y vaya de qué forma, ¿no, Pedro? Para marcar, por ejemplo, el gol del triunfo el fin de semana. Sí, realmente estamos muy contentos con todos, con Bruera también por el hecho de que es nuestro goleador, es un jugador que se integra en cada semana, y bueno, si no arranca de titular, entra de suplente, lo hace muy bien. Pedro, por último, hablando con los jugadores, ellos están firmes en su postura, no va a haber inconveniente esta semana, ellos van a presentarse a jugar estos partidos que se vienen, mañana ante Sol, Copa Paraguay, el sábado ante Ameliano justamente. No hay ningún problema, somos profesionales, creo que también se ha hablado ya con la directiva, no se refiere a que hay no sé, por llamarle de una manera drástica, un quilombo. Sí están pendientes de conversaciones para ver todo. Yo creo que estamos buscando mucho un lado oscuro a lo que se está haciendo bien. Pero porque tenemos la información nosotros que los jugadores, si no cobran para el sábado los premios, no se van a presentar a jugar ante Ameliano. ¿Eso vos lo descartás? Yo lo descarto por el hecho de que soy la cabeza del grupo, porque estoy hablando constantemente con los capitanes y puedo desmentir esa información que te están dando. Bueno, Pedro, que sea lo mejor para Nacional, que siga siendo protagonista. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, cuando gusten. Pedro Sarabia, el técnico de Nacional. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Blue Days. Además, te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realices. Escucha esta super oferta. Lavarropas Samsung de 8 kilos, carga superior, precio normal 18 cuotas de 233.000 guaraníes, ahora solo 17 cuotas de 149.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Liga de Campeones para hoy. Este es el primero. Un combo de 12.45. ¿12.45? Sí, ahora está por empezar Dinamo de Zagreb, Chelsea. Eso es en Croacia. Dinamo de Zagreb local. 12.45. Borussia Dortmund, Copenhague. Gana Borussia. Mira que Dortmund tiene sus Dortmund tiene sus partidos, digo. No, pero hace poco le ganó un equipo, ¿cómo fue? 2-0 ganó ahí sobre la hora, no sé qué le ganó. 3-2 perdió. Esa fue por la Liga Alemana. Sí, por la Liga Alemana, pero sí. No, hoy debería ganar. Hoy gana. Sevilla, Manchester City a partir de las 3. Estos ya son a partir de las 3. Solamente 2 partidos, 12.45. Dinamo de Zagreb de Croacia, Chelsea. Borussia Dortmund, Copenhague, 12.45. 3 de la tarde.
Sevilla, Manchester City. Gana City. Sevilla en España. No importa. ¿Sí? Gana City. El Sánchez Pizjuán. Sánchez Pizjuán. Sí. Joder, Perdió Sevilla con... ¿cómo quiero estar en No, Sevilla? perdió con Barcelona ¿Eh? la fecha pasada. 3-0 perdió contra Sí, Barcelona. sí, en el Sánchez Pizjuán. Sí, señor. Sí, sí. Robert anotó un golazo. Pecho y después pum. Sí. Salzburgo, Milan. Milan. Mira que se... No, espera, se Está muy suelto de lengua, está para que... Está armando algo, está armando algo. No. Mira, Si tuviera, no salía tan sí, rápido. Bolsillo Jure está haciendo su apuesta. Yo le aviso a los oyentes nomás. Te voy a asesorar otra vez, Ariel. Salzburgo de local. Salvo buen equipo. Mira que Salzburgo Hay que estuvo... hacer muy riesgo, Lo ¿no? reclutó a Haaland. ¿Eh? No gana Milan. Buen equipo este. No. ¿De dónde es Salzburgo? Austria. Ah, bueno. La gente estuvo hace poco en Cerro, ¿no? Sí. 3 de la tarde. Partidazo, señores. PSG Juventus. Gana. Este es medio seguro, la. 3 de la tarde también. Benfica Maccabi Haifa de Israel. Benfica juega bien. Me gusta Benfica. Más de un gol. ¿Ah, sí? Sí. Celtic de Escocia versus Real Madrid. En Escocia, Celtic. ¿Eh? No, No. es la gran cosa. No, por eso no, estaba analizando. Real No, Real Madrid. Y Leipzig de Alemania versus Shakhtar Donetsk de Ucrania. Está jodido, ¿no? Qué lindo día hoy ya. ¿Cómo me gustaría tener días libres todos a partir de las 2 de la tarde? Te sentás, ves a las 3 de la tarde, una picadita suavecita. A eso a las 18 ya preparás tu fueguito. Suavecito, tomás algo... ¿Cerveza no? Algo importante. Algo fuerte. Un whisky, una caña, algo. Livianito nomás. Para esperar, hacer ya el cambio, Ariel. A las 20:30, Ahí ya puede ser. Copa Libertadores de América. Palmeiras, Atlético Paranaense. ¿Cómo quiero que clasifique? Paranaense. Vos sabés que tengo emociones de día, porque quiero que clasifique Palmeiras por Gómez Portillo. Pero Paranaense por Luis Felipe Scolari, porque un técnico extraordinario, de verdad. Su carrera ha sido... Y se despide ya este año. O sea, él va a conducir técnicamente de manera profesional a un equipo por última vez este año, al Atlético Paranaense. Y está con el 1-0. Y acá pues se da también de que vos torcés, como dicen los brasileños, o alentás al más débil siempre. Exacto. Nunca le alentás al que es más poderoso. Claro, no es por nada por Gómez, sino que bicampeón y todo eso. No es por Gómez, ¿verdad? Bueno, salvo Ariel, que está haciendo su apuesta, todo lo grande de apoyar. Pero en Champions yo no veo a que todos sean hinchas de Sheriff y compañía. Vos sabés que a Cristian lo sufrimos con Fabio, porque Real Madrid, Valencia, nosotros hinchábamos por Valencia. 2001. Y él hincha por los clubes grandes, entonces menos posibilidad y teníamos lo más ¿sabes lo que chico, pasa? Esa psicología que mencionaba Bruno en la previa es cuando vos no tenés ninguna simpatía por el poderoso. Pero en el caso de Champions ya la verdad tiene otra vez su equipo y ahora son hinchas de jugadores luego. Entonces es hincha de Messi, es hincha de Haaland, es hincha de Mbappé. No digo Ronaldo porque no tiene Champions. Y sumarle que hasta para la narrativa, si se da lo de la clasificación de Paranaense, va a ser, mira quién rompió el sueño del Tri de forma consecutiva para Palmeiras. Un ídolo de la casa como Luis Felipe. Entonces, está en la cantidad de hinchas que tiene en San Paulo hoy, por ejemplo, Paranaense. Entre los hinchas de San Paulo, Corinthians, de Corinthians. Yo quiero que clasifique no. Paranaense. Por la diferencia está el presupuesto, lo que es la envergadura uno y otro. Igual, Paranaense tampoco como que no puede entrar como tampoco para de clase baja, pero lo de B le van a decir, ojalá yo tuviese el 20%, pero Gustavo ya salió 2 veces campeón. Yo también, a mí lo de Felipao me gusta, Felipao. Yo voy por Palmeiras por estos jugadores que jugaron también contra Libertad el primer partido, la tocaban.
Por el Vitor Roque. zurdo, el Vitor Roque, Vitor el Roque. Cuello, tiene buen arquero, no, estaría bueno, Mira aparte que hasta- más cerca nuestra, hasta Curitiba, sí. Sumale que si se da lo de Paranaense, hasta tener para la épica o la narrativa lo de Fernandinho, el tipo que dejó una extensión en el City, o sea, el tipo deja de jugar Champions para venir a jugar en el club de sus amores, la Libertadores, y está a 2 pasos. Pero ¿dónde es la de ganar. finalísima la Copa Libertadores? Guayaquil. Cancha del Barcelona. Estadio del Barcelona. Guayaquil, y recordemos que Paranaense 29 de salió octubre. campeón de la Sudamericana. Paranaense viene a ganar la Sudamericana, le ganó la final al otro equipo. de Red Bull al Bragantino. verdugo de Libertad. A Red Bull, le ganó la Bragantino. final bien. En Montevideo creo que no. Sí, en el Sí, sí, Centenario. porque al lado Centenario. Ahí se jugaron por el tema de Le la ganó vacuna. bien, y ahora con el tranco De la está por Copa jugar. del 2005 ¿Ah? contra San Paulo. Jugó la final. La final de la Copa. Sí, Paranaense. De hecho, Había eliminado a Cerro en aquella Sí. Copa Libertadores, mi querido Ariel, octavo de final. Octavos. Cerro Y- venía en campaña perfecta. Sasa goleador. Se encontró con Paranaense, tenía un moreno número 9. Sí, me acuerdo. que era muy- Tipo Osea. Sí, tipo Osea, la misma cosa, sí. Y por eso lo de Y Sazá erró Paranaense. el penal. Tiró Erró por el el penal, palo. sí. Por eso lo de Paranaense se aferra a que ellos tienen récord perfecto. O sea, en una semifinal. ¿Por qué? Porque nunca llegaron tan lejos, sacándolo del 2005. Y yo creo que la tensión también es mayor porque la otra serie está como que Ya está. liquidada. Entonces mañana no sé si va a haber tanta gente ahí con esta expectativa para el partido de Flamengo contra Vélez, como si va a haber en el duelo entre Y los equipos aparte, ¿cómo brasileños. terminó? No, con Felipao sacado por los policías, no. Terminó caliente. Y es un equipo intenso, caliente de Paranaense. Es como para que no se descuide. No, y Lindo, no, fíjate lindo, también lindo, el lindo. respeto que le tienen a la Libertadores. A Dorival, al técnico de Flamengo, le criticaron bastante. Porque al jugar martes, miércoles, Palmeiras jugó un día antes, puso suplentes y empató. Entonces era que Flamengo jugaba el día siguiente para acortar la distancia. Y Flamengo también puso un equipo más suplente que titular. Y cuando, creo que era Seara, le hace el gol, ahí en el segundo tiempo manda a los titulares. El partido terminó empatado y el técnico fue criticado. Es decir, mira, 4-0 ganaste en la ida y guardaste a los titulares. Y para este tema de la rotación. Le había ganado un equipo con un equipo suplente, le ganó a Palmeiras en un choque que Sí, era caliente. En la previa Libertad. Era Brasileirao. Brasileirao, Y yo- era, sí. yo Bien estaba más guardado. cerca incluso, porque era Paranaense está cuarto. Cuando eso estaba medio corta y le ganó con un equipo suplente, ¿cierto? Tuvo muchas situaciones Palmeiras, pero le ganó. Sí, Se sabe lo que gana en San Pablo. este equipo le sabe ganar a Palmeiras. Sí, Eso sí, hay que sí. decir, que sabe ganarle a Palmeiras. Y vamos, libreta almacén de por medio, porque mi aplicación es Gato de Yahuina, puedo equivocarme, puedo ser errático en el horario, mi querido Fabio Martín. Sí, sí, sí. Copa Tranquilo. Paraguay, octavo de final, hoy comienzan los octavos de final. En el dichoso estadio de los Jardines del Quelito arranca todo hoy. El estadio más importante del sí. fútbol paraguayo. Iteño te acuerdas, ¿verdad? ¿Eh? Iteño te acuerdas. Iteño está a las 15 horas. Iteño está para bajar en la Iteño intermedia. iba ahí, la importa está mal. muy mal Iteño. Apenas viajaron la otra vez a Pedro Juan Caballero. todo, Último en la tabla, pero sí. último no. No hay forma algo- de revertir. No, prácticamente ya no tiene forma de pero revertir. revisamos, Federico, la No, que Iteño está. paupérrima campaña. No, Iteño está muy mal siempre. Y me acuerdo que la primera Copa Paraguay era que uno de los clubes ganadores tuvo una bolsa de hielo, ¿verdad? Y se hizo viral. Le dieron, pues cuando eso pues se daba bolsa de hielo y agua esos como equipos. premio. Empezó mal por la Copa Paraguay y se hizo internacional. El equipo festejaron con su bolsa de hielo y su agua. Era un equipo que estaba tan mal, tenía problemas para venir también a viajar. No lo voy a nombrar. Ahora que hay de premio a esta altura, nada. Sí. Hay plata. A esta altura ya 600 millones creo que es. No, la final, digo, la final. Ah, sí. no, voy a decir por partido. No, ahora, octavo final. tiene que ahora haberlo. nada. No. Y bueno, y Iteño, imagínate con Nada. qué. ¿Cómo seguimos, Fabio Martín? Bueno, hoy otra vez Jardines del Quelito. Vamos a ver cómo aguanta esa cancha realmente, porque está y va y de cancha. Los equipos de Resistencia y Tembeterí se van a enfrentar 17:30 horas este partido. Y más tarde, hoy, para finalizar la jornada, en el Parque del Guairá. Ahí el equipo local guaireña va a recibir a General Caballero de Ceballos Cue. Partido que va a arrancar a las 20 horas. General Caballero era que su técnico denunció que no quería que le gane a Luque. Salió ya él, Richard Gómez. Ahora Sí. el técnico de General Caballero, Gavino Román. La dirigencia le dijo, no ganan este partido. Fabio, vos dijiste que Y después, ganaron y- después se prácticamente fueron. fue silenciado, ¿verdad? Claro, sí, no, porque le habíamos buscado a Richard Gómez y ya no apareció. Una sola intervención y después ya no dijo nada. Y fue cambiado. Justamente por eso él habló en aquella ocasión. Cuando fue cambiado y Gavino Román es el técnico para esta noche. Mira vos. Bueno, un panorama bien clarito, extenso, completo.
Acá tengo No algo me diga que me faltó algún partido. para Fabio Martín. A ver, Algo para Fabio Martín. a ver. Te voy a pasar, Fabio. Sub-19. Porque sí. a la noche también hay fútbol mexicano, Federico. Por ejemplo, América a las 10 de la noche juega ante San Luis. Monterrey Cruz Azul, 22:05. Paraguayos. ¿Por qué le ponen 22:05 siempre los horarios? Y después 20:05, Santos Laguna Necaxa. León Juárez, 20 horas. No entiendo eso, tipo... A veces a cero y se juegan. Tipo Estados Unidos le ponen Le ponen a cero y 0:5. a No, una vez horario, y, ¿verdad? y Por el 37. uso horario. Un partido de Paraguay y 37. Usa mucho eso yo, a nivel 06, Pero el de 07, Paraguay era por 46, satélite. Claro, ese 37. por el tema del satélite. Satélite. No, pero yo no me pierdo yo sabe cómo, si fuera yo, bueno, claro que voy a ver PSG Juventus, me da el tiempo. Sí. 20:30, sí, también me da el tiempo, pero tengo que salir sobre la hora. Noticiero pues yo tengo acá en la noche a veces. Exacto. Entonces, 20:30, te da para enganchar PSG Juventus, ese va a ser mi partido. Ese va a ser mi partido. Conexión con Celtic Real. Sí, no, pero viste que yo estoy con mi celular, para ahí ya veo todos los resultados, voy viéndolo. No, yo pongo el porcentaje de las 5 de la tarde y ahí resuelvo. Sí. Tranquilo ahí. O sea, va a ser Hoy tengo grabación hoy, así que... Ah, Sí, sí. 5 de la tarde, en 5 minutos, Claro. ¿verdad? Pero vos vas a dormir una siestita como es, Federico. Y tengo que hacer algunas cosas que siempre hago, unas que tiene siempre hago antes de cada grabación y después una siestita y después a las 5 prepararnos ya y Sport Center. Ya. ¿Interesa recordar los premios de la Copa Paraguay? Claro, Claro, ¿por qué no? Pero el campeón, 600 millones de guaraníes. Está bien. El vicecampeón, 250 millones. El tercero, 100 millones. Y el cuarto, 50 millones. Y ojo que el campeón de la Supercopa, 1.000 millones. Mirá si haces el triplete. Y 500.000 es para los campeones de apertura y clausura. Lo que hizo Olimpia el año pasado. Ganó Copa Paraguay y Supercopa. Llevarlo eso a lo que serían los premios en el 2022. El que gane el campeonato clausura, por ejemplo, gane la Copa Paraguay. 3.500 ya, ¿no? Porque de 3 millones era ir directo a zona de grupo. 500.000 por el campeonato. $500,000. Claro, $500.000, estamos hablando de 500 millones. Después 1.000 millones por la Supercopa y 600 millones Copa Paraguay. Un gran progreso. La primera Copa Paraguay tuvo una moto de premio. Una moto. Ganó Pablo Velázquez y le regaló al llegado en Guaraní. Apostala, ganarlo cambia todo. www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indica es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito, manzanilla y anís cuñaguapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Saludos a nuestros amigos de Hierro Par, que inauguran su nuevo edificio sobre Próceres de Mayo 805, Barrio Ecológico Itu, segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo Itu, increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2, a minutos del centro de Cacupe y ramal de Piribebuy. Invertí hoy en tu futuro y viví la experiencia de la naturaleza en Barrio Ecológico Itu. Conoce más contactando al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Muy bien. Tengo acá, ahora cuando hablábamos mucho del Sub-19 iba a ser una complicación para algunos equipos. Por ejemplo, acá tengo la tabla. Y Tacuarí, por ejemplo, este fin de semana ya puede completar. Tiene 720 minutos. Le faltan solo 80 minutos.
un nombre propio. Que creo Atacuarí, que- ¿quién? Luis Mario Martínez. Martínez. Este es el chico de Olimpia. Acá dice Gerardo que Pablo Velázquez esa misma noche le regaló la moto al kinesiólogo. Sí, Gerardo me contó eso. Por eso yo dije, le regaló un allegado. No recordaba quién era, pero Pablo Velázquez le regaló la moto esa noche. Está Iván en Pedro Almeida. Juan Caballero. Libertad segundo. 655, le falta 145. Y Guaraní tercero, che. ¿Cuánto te acuerdas dijiste que tiene? Tacuarí tiene 720 minutos, le faltan solo 80. En un partido, si juega el chico Martínez, que No, dicen, Martínez es titular siempre. los Sí, no compañeros, puede, juega siempre. Y le ya va a pasar cumple, dentro este muchacho que antes dice de que terminar la no primera va. rueda, ya cumple con el requisito. Los famosos 800 minutos, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Hola Bruno, Dani, Fede, no sé quién más está ahí porque son muchos ustedes. Ariel, Fabio. Ariel, Fabio. Está Ega, está un equipo. Wilson, está Nico Sosa, está Twitty, está Ariel Vera. Yo no sé. Ah, bueno, la verdad es saludar a Twitty porque Twitty hay que poner las cosas buenas. No, por eso hay que cuidarla. ¿Y qué va a hacer? Somos el Real Madrid, hermano. Tenemos plata y se contrata la cantidad y calidad. Yo no voy a andar con esa falsa humildad. Cancha de calidad. Sí, no, se hace lo que se puede, no mentira. Grupo ABC en Ñame, oí la plata, hay dinero. Bueno, Federico, ¿cómo el tema del Sub-19 para charlarlo con Iván? Iván, este fin de semana pueden completar ya los 800 minutos. Sí, esta semana vamos a completar los 800, no van a sobrar 10 ya cuando termine el partido. Así que, bueno, contentos con Luis Mario, realmente que fue una apuesta nuestra cuando tuvimos la posibilidad de tener el convenio con Olimpia. Habíamos pedido realmente otros 5 habíamos pedido nosotros que los conocíamos de las inferiores con el Mencho, que habíamos estado trabajando nosotros ahí. Bueno, nos dijeron que solo nos podían dar 2 porque los otros iban a ser tenidos en cuenta en primera y bueno, no nos dieron estos 2. Luis Mario fue el que arrancó y se ganó un lugar en el equipo y ya realmente hoy día se puede decir que Luis Mario es un jugador de primera con lo que ha demostrado en estos partidos que ha tocado estar en cancha. Iván, ¿cómo hicieron para levantar el rendimiento? ¿Cómo hiciste? Porque comenzaron muy mal, no podían ganar, encadenaban derrotas, empates y después una seguidilla ahora de victorias, salvo la última fecha, pero igual la cantidad de puntos que tienen es una campaña hasta acá muy buena realmente. Bueno, en realidad no fue una seguidilla de derrotas y malos partidos. El primer partido habíamos jugado con Guaireña en cancha de River y erramos una cantidad de goles. Con todo respeto a Guaireña, tuvimos que haber ganado por una diferencia importante de goles. Y después sí, ya en la segunda fecha, cuando todavía el equipo no estaba engranado totalmente, porque nosotros teníamos 15 días de estar trabajando con ellos, nos tocó Cerro. No sé si recuerdan que Cerro nos hace el gol a los 93, sí. Nos termina ganando 1-0. Después fuimos a jugar, sí, a cancha de Ameliano, que fue uno de los peores partidos nuestros, que a los 10 minutos cometemos un error, nos hacen un gol, y 2 minutos después que nos hacen el gol, nos expulsan un jugador a los 15 minutos, y bueno, ahí se hizo todo cuesta arriba. Y bueno, después ya vino Olimpia, General Caballero, pero veníamos haciendo buenos partidos. Esos 3 primeros partidos no se dio el triunfo. Y bueno, al rendimiento que habíamos tenido en esos primeros partidos, pues acompañaron los resultados y obviamente eso afianza mucho más el trabajo, el estilo de juego y bueno, venimos bien, venimos contentos. Si ganábamos el fin de semana íbamos a estar en la punta, pero sabemos que esa no es nuestra tabla es al lado del promedio. Por más de que hayamos estado primero, si hubiéramos ganado a Nacional, nosotros tenemos el primer objetivo, que es salvar el descenso, y una vez de que eso se cumpla matemáticamente, vamos a ver cuál es el segundo objetivo, y si hay un tercer objetivo, bienvenido sea, pero nosotros sabemos que la tabla de promedio es nuestra tabla principal. Iván, la cancha de River, que es el nuevo epicentro del fútbol paraguayo, donde vienen jugando ustedes seguido, y hoy hay 2 partidos, hay otro para el viernes, creo que el sábado también. El sábado juega Tacuarí, creo, en la cancha. Estaba viendo, hay otro partido el sábado en la cancha de River. Nosotros jugamos, sí. el viernes juega Cerro, el sábado jugamos nosotros. Bueno, complicadísima la cancha, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Es una cancha donde cuesta jugar al fútbol o por lo menos tener un buen trato de pelota. Pero bueno, acá ya no se puede buscar culpable realmente, ¿verdad? Porque no le dan descanso a la cancha. Nosotros pensábamos que Copa Paraguay por ahí nos hacían jugar en cancha de Sol, Libertad, Nacional, Defensores, cancha de Cerro, cancha de Olimpia, pero bueno, se programaban otra vez hoy 2 partidos en cancha de River. Y bueno, uno pensaba que para ahí se cuidaba el espectáculo, tratar de mostrar por ahí otras canchas, césped lindo, pero
nos toca jugar nuevamente ahí y bueno, ¿qué vamos a hacer? La programación de APF puso los partidos de Copa Paraguay ahí. Nosotros sí jugamos de local en cancha de River porque bueno, nosotros nos tenemos que adaptar obviamente a lo que es Tacuarí. Alquilar el defensor le sale como 25 millones de guaraníes, alquilar de repente, yo que sé, otras canchas, Sol Nacional está cerca de los 20 millones y entendemos que la economía del club no da para eso. Tenemos que respetar el arreglo que hubo entre clubes a comienzo de año y bueno, lastimosamente tenemos que jugar de local en una cancha que no va mucho con la idea futbolística nuestra realmente. Iván, mirando un poco el campeonato, ¿quién crees que es el más firme candidato a ganar el Clausura? Y queda feo que yo tire el nombre, ¿verdad? Porque yo estoy dirigiendo, pero obviamente si uno mira los planteles, está Olimpia, Cerro, Libertad, y después creo que el Nacional es un equipo que hoy día futbolísticamente el Cabo lo lleva muy bien, es un equipo aguerrido, ordenado, equipo corto, intenso. Creo que va a estar por ahí, ¿verdad? Nosotros sabemos que venimos haciendo una buena campaña, de por ahí metemos 2 partidos de vuelta, nos ponemos en la punta, pero bueno, siempre hay equipos que dan sorpresa, ¿verdad? Y yo creo que respetando lo que es Nacional, respetando obviamente lo que es Tacuarí, de repente ganando 2 partidos seguidos, nos podemos volver a meter ahí en el grupo de los que tienen de repente mayor plantel y tienen la exigencia de tener que pelear el campeonato, ¿verdad? Yo creo que el objetivo de equipos donde el plantel no tiene la jerarquía que tienen los otros siempre es conseguir una Copa Internacional. En el caso de Nacional, obviamente que no pelea el descenso, y nosotros el primer objetivo sin lugar a dudas es el promedio, y si existe un segundo objetivo, listo, vamos a ir por él, y si hay un tercero, bienvenido sea, ¿verdad? Pero creo que pasa por ahí nuestro torneo. Dani, vos querés, porque yo le quiero hacer una última pregunta picante. Claro, el saludo a Iván, y por lo que decía también que el objetivo es la tabla de promedio. ¿Qué equipo pones hoy? Y si por allí, porque quieras o no, son favoritos para la serie de esta tarde-noche. Nosotros, Dani, ponemos equipo alterno. No, ya sé, pero claro, hoy sí, pero digo, van avanzando, después ya va a ser cuarto, puede entrar el bichito para decir, porque levantar una copa, o mira que también hay, creo que desde el semifinalista hay dinero, o hasta el final es promedio y la Copa Paraguay la juegan los chicos. No, yo creo que como hacen todo, ¿verdad? Hoy día nosotros estamos muy enfocados en lo que es el promedio. Nosotros tenemos ahora 3 partidos muy difíciles. Jugamos con Guaraní, después jugamos de visitante con Libertad, vamos a jugar al Guairá y jugamos con Cerro de vuelta de visitante. Son los 4 partidos que tenemos. Y dentro de esos partidos, si hoy logramos pasar, seguramente vamos a tener el partido de Copa Paraguay, donde ya no va a tocar un equipo de primera, va a ser solo Nacional. Y bueno, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos un objetivo que es fijo, salvar a Tacuarí del descenso. No te sirve de nada ser campeón de Copa Paraguay si vas al descenso, así que mientras no estemos salvados del descenso, vamos a darle el descanso a los equipos, a los jugadores que vienen jugando constantemente en el equipo A. Acordate que después vienen adelantamientos y partidos seguidos, y no podemos ser irresponsables en darle una carga innecesaria cuando realmente el objetivo está en otro torneo. Iván, para cerrar, ¿soñás con dirigir al Olimpia en algún momento? Obvio, es obvio. Mi sueño es dirigir al Olimpia en algún momento, sin lugar a dudas. ¿Pero lo querés pronto o pensás que querés todavía seguir recorriendo algún que otro club? Yo creo que tiene su momento. Por ejemplo, ¿verdad? Te digo, a fin de año te llaman, no sé. ¿Perdón? Por ejemplo, lo que te planteaba es, ¿querés que sea en un futuro no tan lejano, o querés todavía hacer gira de seguir teniendo más experiencia, dirigir equipo, o de por ahí a fin de año te llaman y te vas? A mí cuando el Olimpia me llame voy a ir, sea el momento que sea. Me hubiera encantado que haya podido ser en este momento donde Olimpia no podía contratar, por el hecho de que yo conozco muy bien las formativas, estuve casi 2 años trabajando ahí, conozco a todos los chicos, sé quiénes pueden estar en el plantel de primera y quiénes pueden rendir en el equipo de primera de Olimpia. Elegí uno y está jugando todos los partidos de titular en Tacuarí, y va a ser el primer sub en cumplir los 800 minutos él solo, y lo traje del Olimpia porque lo conocía. Me hubiera gustado poder dar una mano en este momento. Obviamente Olimpia está primero y tiene un gran plantel con buenísimos jugadores, ¿verdad?
pero bueno, cuando se habla de que Olimpia no puede contratar y que es el momento adecuado para mostrar a los sub, me hubiera gustado estar ahí, porque bueno, la gente va a entender de que tienen que jugar los sub, y es una posibilidad, porque cuando vos estás en equipos grandes, hacer debutar a los chicos siempre es difícil, porque el hincha exige que siempre estén ahí los más pintados, los que tienen más trayectoria, los mejores. Pero esta era una linda oportunidad para poder mostrar, mismo en ese partido donde se jugó con un equipo de la C, que se puedan mostrar a los chicos, que muestre el Olimpia lo que tiene, que muestre lo que tiene el Olimpia para vender el día de mañana, que es lo que necesita. Pero bueno, el tiempo dirá, y yo cuando el Olimpia me necesite siempre voy a estar, no importa cuál sea el momento, ¿verdad? Sabemos lo que significa el Olimpia para el apellido al medio. Iván, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Dale, un abrazo para todos, gracias por el llamado. Iván Almeida, técnico de Tacuarembó. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio, cámara filmadora o de retroceso o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita www.atalayaseguros.com.py o llama al 021-492-811, celular 0974 40-2020. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Regala una sonrisa por cada pechumira de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu, vigente hasta el viernes 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón, paraguayo como vos. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Bueno, muchachos, quiero plantear lo siguiente. ¿Quién es el equipo que más garantiza entre los cuatro? Olimpia, Cerro, Libertad, Nacional. Y hace 2 fechas, mirando un poco el calendario, cuando Olimpia iba a jugar ante Resistencia, de alguna u otra manera, en mi caso particular, yo no veía ningún problema para Olimpia, pero tuvo complicaciones y no pudo ganar ese partido, por ejemplo. Yo, a pesar de la fecha Libertad. ¿Y por qué? Y porque tiene un gran equipo, un gran plantel, juega bien. De hecho, perdió el domingo pasado. Jugando bien y por esas cosas del fútbol, ¿verdad? Accidentalmente. Pero fíjate con eso que estoy diciendo también, Ariel, Libertad, con todo ese potencial, yo también coincido contigo, no pudo ganar la Guaraní. Perdió contra Cerro, ya ha perdido 5 puntos. Y principalmente, no digo en este partido, porque este ya es un partido más igualado, mucho con fuerzas parejas, pero contra Guaraní era un partido que tenía que haberlo ganado, pero se complicó porque el rival también hizo lo suyo, sobre todo en ese segundo tiempo, y no jugando bien empató. Y después se vino lo de Cerro, en donde para mí jugó bien el primer tiempo y se fue bajando el ritmo, la carga, el juego, el brillo, y le costó el partido al final. Y lo de Cerro, ¿qué respuesta va a tener a partir de ahora? Sin jugar bien, le ganó a Libertad, y este puede ser el comienzo, el punto de partida para que pueda recuperar su vuelo futbolístico. Entonces estamos hablando de 3 equipos que para mí hay que seguir viéndolos fecha a fecha. Yo sigo sosteniendo lo que había dicho cuando me preguntabas, Bruno, quién era el candidato firme para campeonar. Para mí sí, más allá de los 3 puntos de diferencia, para mí sigue siendo Libertad, después Olimpia y lo de Cerro Porteño, pero no hay uno que pueda garantizar a partir de ahora, después de lo que ya vimos en estas 2 últimas fechas al menos, que garantías no hay más allá de que uno pueda jugar mejor que otro. Yo creo que el que menos vaivenes u ondulaciones tiene es Olimpia, porque lo de Libertad sí, o sea, siempre agarro el tema del techo y la constancia. Para mí Libertad es el equipo que mejor ha jugado en este semestre, pero entre los candidatos decís, a ver, Libertad, comprendiendo el trámite de cada partido, perdió 1/3 de lo que jugó. O sea, no es poco. O sea, el Libertad, que no llenaba los ojos de la apertura y que fue campeón, había perdido un partido y había empatado 3.
sin haber completado, a falta de 2 partidos para completar la rueda, Libertad perdió 3 partidos ya. Entonces, sí, contra Cerro no mereció perder, contra General Caballero y contra Emiliano mereció perder y hasta el resultado quedó chico en Mallorquín, recuerdo. Pero cuando uno pregunta el tema de la garantía es como una especie más de constancia que el tema del techo. O sea, lo mismo que decía, en la apertura Cerro fue el que más alto voló, pero Libertad fue el de la constancia y Cerro pegó un bajón del cual ni siquiera se pudo levantar. Y uno mira los partidos de Olimpia, es cierto, tuvo complicaciones como decían Ariel y Fabio, pero capaz también un poco influenciado que las contras del 12 no generaban esa sensación o ese peligro de gol. Y mira que en el tampoco es que tenía velocista allí, lo tenía Antolín, que vos sabías que no iba a llegar a una pelota a campo abierto. Y de mitad de cancha para arriba, o sea, Olimpia es un equipo que contra el 12, contra Resistencia, siempre estuvo allí al borde del área rival. Entonces creo que es el que tiene menos ondulaciones, menos vaivenes. Libertad, repito, para mí es el que mejor fútbol y mejor despliegue tiene, pero yo no sé si el tema es la garantía, porque sí mereció, pero se fue con las manos vacías en ese primer tiempo donde fue muy superior a Cerro Porteño, y en ese segundo tiempo, viendo otra vez el inicio del gol, o sea, Libertad tiene 3 oportunidades para sacar mejor esa pelota, y no hace. Entonces, como no sé si porque se sienten tan suficientes, tan mejores, pero hay baches que tiene. Y contra Guaraní, si acá hablamos de que en la olla mereció otro resultado, yo no sé si en la Huerta contra Guaraní mereció el empate, especialmente en ese segundo tiempo. Pero mira que todos los candidatos al título perdieron muchos sé. puntos, pero no sé si hay algún antecedente de que los 3 que parten como favoritos al título hayan perdido mucho. Olimpia, ¿cuánto ya? Pero Olimpia arrancó mal, perdió contra 43 puntos. Ayer yo decía que el puntaje tiene Olimpia sobre 27 en juego, son de 8 puntos perdidos. 8 puntos. Cuando que Libertad y Cerro el año pasado, o el torneo pasado, quizás en 9 fechas estaban casi con puntaje ideal. Pero también es cierto que yo lo puse a Olimpia por encima de Libertad, me parece que está yendo al frente bien. Creo que consiguieron un ordenamiento incluso en el fondo que no tenían, y tiene mucho hambre. Olimpia tiene hambre y la gente está enchufada, y cuando la gente se enchufa te revienta las canchas, se va, contagia. No digo solo por lo de Ciudad Este, con Resistencia ya también una gran presencia. El clásico lo hizo muy bien, la forma que ganó el clásico creo que al hincha de Olimpia le llenó. Aplauso a pesar del empate con Resistencia, porque el equipo mostró una entrega, un coraje tremendo en el segundo tiempo. Y este partido, como dicen ustedes, hasta lo ganó. Si hablamos de jugar bien, el primer gol de Olimpia es picadita a los brasileños. Cabecita por acá, pasecito, sí, una bien. gran elaboración, gestación. Entonces, le sumo, comparto lo de Libertad. Decía en la transmisión el domingo que se pasaba de exquisito ya Libertad, ¿verdad? En lugar de patear una vez al arco, ya buscaba otro toque, quizás hacer un gol más lindo. La licencia que le da tener un gran plantel, saber que en cualquier momento pueden resolver el partido y que son los campeones vigentes. Pero yo le noto mucho hambre a Olimpia. No está teniendo desgracia en cuanto a lesionados como en otros tiempos. Es más, tiene recambios importantes como se notó el domingo. Y me parece exacto, como decían, el tema de garantizar es difícil porque el fútbol bravoño es muy irregular de por sí, ¿verdad? Pero a quien lo veo más fuerte en este momento es Olimpia, para lo que va a ser el tramo final, más allá de cómo salgan todos los partidos que van a cerrar la ronda, que son bien exigentes porque Sudamérica es débil, pero Nacional en tu cancha te puede complicar. Bueno, y con respecto a lo que decías, Federico, hay que decir que lo del domingo, Olimpia nunca tuvo en riesgo el partido de poder perderlo, por ejemplo. ¿De perderlo nunca? No, pero se estaba impacientando allá por los de perderlo, no. Pero lo que ustedes marcaban también, y mirando ahí desde la cancha de Cerro también, viste que hay veces que Olimpia está jugado, pero vos veías que cuando 12 quería hacer esa contra, no pasaba nada. O sea, y eso muchas veces también te da. Y no era, repito, no era porque estaba Saúl o estaba Mateo, porque era el Zárate de antes. Y, o sea, Olimpia jugaba dando ventaja. Pero era, o sea, va para el frente y que el rival no tenía demasiado. Voy a colocar a un equipo mucho mejor que el 12 para que no se diga, claro, era el colero y todo eso. En el segundo tiempo contra Resistencia, y Resistencia le había hecho un gol muy lindo de Ronaldo luego del pase del Chino Aranda.
pero tampoco en los últimos minutos, hasta el punto que después Tiburón medio que se enojó en la conferencia. O sea, voy nomás a lo que está transmitiendo Olimpia. Estamos hablando de dos escenarios similares, empates donde, a ver, ya que hablamos de Nacional, cuando estaba empatado aquel equipo de la Apertura, vos sabías que en cualquier momento Nacional le iba a ganar a Olimpia. ¿Por qué? Porque es el día que después Richard declara, es una vergüenza cómo estamos jugando. Y vos ves cómo está jugando Olimpia y o sea, hay una sobredosis de vergüenza deportiva. Entonces yo creo que hay, o sea, puntos para decir. Por eso yo arrancaba con lo que planteaba Bruno. Es algo que no tenemos en el fútbol paraguayo, que es la constancia y la garantía. Pero de los tres, yo el que menos irregular veo. Y hay como que un patrón de juego en el trámite del 0 al 90, es el caso del Olimpia. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py, redes sociales @Financiera Solar. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527 con Financiera Solar. Sí se puede. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding, flan y lacto mix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. El grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales para todo tipo de industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo y garantía de uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Roque es tendencia en Twitter, ¿por qué, Fabio? Y soltó una frase, creo que estuvo invitado ayer en un programa nocturno. Y... esperamos un ratito, a ver. Una cervecita. Una cerveza. Amerita la ocasión. Amerita. Agua. Claro, que con agua no. No, yo les digo, los miércoles tenemos recreativo. No sé. Está en la concentración, Esperancita. El miércoles tenemos recreativo. Creo que según entiendo, ¿verdad? De lo que veía por las imágenes, le ofrecieron para tomar una cerveza en el programa. Y dice agua. Y no, ¿por qué no tomás? Le dicen. Y ahí suelta la frase, Roque, el miércoles tenemos recreativo. Recreativo cuando los jugadores se divierten, ahí no hay un compromiso muy pero muy ¿a fuerte. qué es lo que apunta? Y el miércoles Libertad juega contra Olimpia. Pero a lo mejor no juega él y tiene un recreativo en la práctica, no sé. Y también, pero los olimpistas ya sí. Bueno, no creo que juegue. Lo que pasa es que nadie le dijo después ¿por qué decir recreativo? Una cosa de esa. No, pues yo no juego. Pudo haber dicho después, ¿verdad? Pero nadie le preguntó. Pero aún así, y si no juega, pues puede tomar la cervecita, entonces porque va a tener ese creativo. Pero no lo dijo seriamente, en un contexto de relax, de broma. Porque los olimpistas le están puteando. Los olimpistas no quieren saber nada hace rato de él. Sí, no, los olimpistas le están... que le quieren fusilar. No, ¿Y sí? No vayan a ser tan abusivos, Ariel. Una forma de decir... No, le odian, yo te puedo decir que a lo mejor hay todavía hinchas del Olimpia. Hay un sector mínimo, un minúsculo sector. Pero ¿minúsculo decir? Sí. Pero por ejemplo, de 10 audio WhatsApp, ¿cuánto decir que le quieren todavía a Roque? 2 máximo. A la pucha, demasiado poco. Que injustamente, dicho sea. Muy poco. ¿2? Sí, de 10. ¿Por qué injusto? Y porque le odian injustamente. Un tipo que tanto dio por el club. ¿Quieres que te puteen a vos también? No tengo problema. Pero le odian realmente sin sentido. Pero dejó el club, Ariel. ¿Y qué tiene que ver? Se fue a libertad por dinero, dicen. ¿Y quién no trabaja por dinero?
En Olimpia hace 9 meses inaugurada. Vamos a probar por el audio WhatsApp. 5 nomás. ¿Podés anotar, Fabio, Sí, en tu sí. libreta de almacén? Vamos. No sé, Ariel parece que le gusta que... ¿Qué? Que lo limpia. Bueno, esperamos, a ver. Qué puerco de Ariel será. No. Cerrita, fracasa. ¿Por qué? Muy duro. Señor, es Roque. Da, hijo, sacuate. Roque no. No, pero te dije, Ariel, es que vos estás ejerciendo una defensa. No hay problema. Está bien. Qué puerco de Ariel será. No, ya está. No, pobre. Espera, seguimos, por favor. Cerrita, fracasado, y quiero opinarle de lo que pasa. No, le tengo que sacar, señor, del WhatsApp. Espera, momentáneamente, ¿verdad? Bloquearle, por favor. No lo voy a bloquear, pero le saco del audio, ¿verdad? A ver. Muy cierto lo que dice Ariel. Ya dejó de ser hace tiempo ídolo de Olimpia Roque. Primer voto en contra. Por plata ni por nada en otro club. A retirarte. Se le entiende a alguien que está empezando recién, pero Roque tiene la plata del mundo ya. Primer voto en contra. Bruno, el mayor error de Roque fue haber abierto su bocaza, porque él dijo que iba a terminar su carrera en Olimpia. Después se va, cuando vino a Europa dijo, vengo para terminar mi carrera en Olimpia. Y después se va a otro club. Se hubiese callado nomás, lo mejor que podía haber hecho en su vida, pero abrió su bocaza y ahí se fue al mazo. José Lescano soy. Hey Bruno Matecopio, ¿qué tal a la mesa? Para mí Roque siempre va a ser un ídolo, dio mucho por el club y la gente un poco ingrato también con él. Así que 2-1. Pues no hay odio hacia Roque. Roque nunca más, no existe para mí, que soy olimpista. Ya tenía toda la plata del mundo y dejó el Olimpia al feo por uno guaraníes más. Clearman te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearman, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Vica Activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un vehículo cargado, smartphones y tablets, VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. Estamos con la encuesta de Roque Santa Cruz. ¿Cómo estamos? 5 en contra de Roque, 1 a favor de Roque. 5 que ya no le quieren y uno solo que dijo que va a seguir siendo ídolo. Y ese que le puteó a Ariel, ¿cómo entran? No, eso no. Un voto en contra de Ariel sería también. Uno entra en este nivel acusatorio. No. Concurso. Ah, bueno. ¿Es por el sí o por el no? 0972-730-730. Y a su barco le llamó libertad. No, ojalá que los dirigentes del Olimpia, especialmente el presidente, porque y los presidentes, no vuelva a cometer los errores que han cometido los otros dirigentes. Ojalá que se quede nomás ya ahí con Carte abrazadito ahí, todo yo y vuelven a Roque. Algún día tienen que contar ustedes qué es lo que pasó con Roque. No puede. Roque era mi ídolo, ahora ya no es y no será más mi ídolo. Traidor. Es un 8-2. traidor. No tiene que ser así. No tiene que decirle así. Ya estamos con Mabel en 30 segundos. Bruno, vamos a hablar de grandes jugadores que ganaron algo con la franja. Raúl Vicente Amarilla, Adriano Samaniego, Gabriel González, Hugo Ever Almeida. Esos son grandes. Roque, pesetero de mierda. Bueno, ¿cómo terminó el sondeo? 8-2. 8 olimpistas que lo tildaron de traidor, que no hacía falta. Bueno, en contra de Roque y 2 a favor. En el loco le pegó a Ariel. Sí. Vamos, información de último momento, 1 minuto. Mabel Renfer, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mabel. Buenas tardes, Bruno, para vos, para toda la audiencia del Cardinal Deportivo. Contarte que en un ratito más arranca una conferencia de prensa en Burubicharoga. Se van a hacer anuncios muy importantes, Bruno, que te puedo adelantar algunos.
vía decreto presidencial, sale de CEPRELAT su actual director Carlos Arregui, que va a ir como miembro del Consejo del Banco Nacional de Fomento. Sale de su cargo de director de la Secretaría Nacional Anticorrupción René Fernández, que va en reemplazo de Carlos Arregui a CEPRELAT. Por su parte, la ministra asesora del presidente de la República, Carmen Marín, que está en el Ejecutivo como asesora económica, sale del cargo, deja el cargo y se une como miembro del Consejo del Banco Central del Paraguay. Estos anuncios se hacen dentro de 5 minutos como mucho, probablemente desde Mburuvicharoga, donde el jefe del Gabinete Civil, Hernán Huteman, va a estar leyendo el decreto respectivo. Esto ocurre muy poquito tiempo después de que Paraguay haya aprobado el examen ante Gafilat. Sale Carlos Arregui y lo que dicen las fuentes es que se lo va a sacar del huracán en el que ha estado metido en estos últimos tiempos. Probablemente Arregui sea candidato del Ejecutivo como próximo fiscal general del Estado. Son algunas de las cosas que están mencionando, Bruno. En un rato más la conferencia de prensa. Gracias, Mabel, muy amable. Mabel Renfeld anticipando información que vamos a ampliar en segundos, en minutos nada más. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Atención, profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Claucol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622102 por WhatsApp. Muy bien, vamos señores, duplex de este gran partido que se va a jugar mañana por Copa Paraguay. Olimpia versus Libertad. Olimpia versus Libertad. Johnny, ¿cómo te va a mover personal? Bruno, buen día, saludo para todos. Gerardo, ¿cómo te va, móvil personal? Buen día. Bien, Bruno, el saludo para vos y a los compañeros de la audiencia. Bueno, vamos a fondo con Olimpia Libertad, por favor. Los descuentos reales están en Farmacia Catedral. Aprovecha todos los miércoles los descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas, en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y te lo llevamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Unimed, Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Bueno, arrancamos. ¿Quién es local en este caso? ¿Hay localidad acá? No. El campeón vigente. ¿Cómo? El campeón vigente Olimpia. No, pero ¿dónde está estatuido eso, Johnny? No está estatuido, pero se respeta al que gritó el último título. Aparte puntero del campeonato. Esperamos, vamos a resolver. Gerardo. Sí, señor. ¿Cómo esto que está interponiendo, ya que está de moda esto de interponer? Le cedo al último campeón. Porque por... Gerardo, vos tipo la Gran Roque, que es recreativo para el miércoles, no para mañana, no entiendo.
Libertad tiene 3 equipos aproximadamente. Hoy están citados los Gumarelos a las 18 en Tuyucuá, donde van a tener la última actividad. Quedan concentrados y te decía 3 equipos. Y Garnero está viendo ya Yamí, más Palacio Socio, ve como decía antes mi papá, va por los jugadores para ponerle la figura. Entonces Garnero pasa por una situación similar. A ver quién le va a poner. Pues tiene 30 jugadores pues para esta Copa Paraguay. Vamos a hacer a Quemboa uno a uno solo, no de 3. ¿Puedo decir algo, Bruno? Sí. En la cuenta oficial en Twitter de la Copa Paraguay y en el fixture oficial lo nombran primero a Olimpia. Creo que respetando un poco el orden del sorteo cuando aparecieron los nombres. Bueno, está bien. Olimpia, pero Está bien. no sé. Arranquemos entonces con Olimpia. Pero en el Defensores yo no creo que Olimpia quiera usar el vestuario local. ¿Se entiende? Y el visitante solo usa. Estamos complicando. No, pero sí, pero... Sí, es cierto, todos quieren utilizar el defensor, el vestuario visitante. Todos. ¿Y por qué quieren usar eso? Es más cómodo. Sí, Es más la amplio. banca está cerca del asistente. Una de esas, y la otra que... Bueno, si el vestuario está más cómodo, ¿qué le pasó al ingeniero? Pero es más grande, Pero parece. que es así. Es más grande, sí. No va a faltar que ya con razón la selección le... Tú solo ves cuando está la... No, pero la selección también está por ahí también. Si usa el banco local. No, ¿verdad? ya sé, por eso, o sea, pero no me imagino a la selección utilizando el vestuario más chico, más incómodo y que sean los visitantes, por eso nomás. No, porque es ellos una están por cuestión de preferencia. denominación nomás. Sí. Claro. Porque si no sería el primer y único caso donde ¿Y con quién es que entramos por...? la comodidad pasa por el otro lado. Con Porque lo otro- Ramón Díaz entramos... ¿Te acuerdas que se quedó el colectivo trabado con Darío Lejano ante un partido Contra con Argentina? Argentina, el 0-0. Y se utilizaba ese vestuario. El del centro, el central. Utilizaba Ramón Díaz, me acuerdo, aquel vestuario. Vamos a jugar a Quembo nomás para resolver. Yo cuento hasta 3 y ustedes dicen piedra, papel o tijera, que gana. ¿Está bien? En simultáneo. En simultáneo. Johnny y Gerardo, ¿está bien? A ver. Muchachos. Jamás en mi vida jugué eso, Bruno. No, Johnny. ¿Cómo nunca jugaste No, piedra, no, papel no. o tijera? No, pero entonces vos fuiste un niño. No entiendo luego que Johnny, pero vos no, vos no jugaste balita, se hace eso. ¿A quién vos? Pero a Quembo ninguno conoce todo ser humano conoce lo que es la Quembo. 5 audio WhatsApp contra Johnny ahora mismo. 5 audio WhatsApp. No conoce lo que es la Quembo. Esto, Gerardo, vos estás escuchando, hermano querido. Sí, estoy escuchando atentamente. ¿Y qué pensás de esto? Y es Johnny. No, Johnny, es piedra, papel o tijera. Te voy a explicar, Johnny. Me parece que no estás tomando luego el pelo. el tema es que yo no estoy en ese grupo y entonces no entiendo eso. ¿Qué jugada de chico? Yo siempre estuve en lo fuerte, en la vida, la calle, no... Pero, no, eso... pero habrás tenido la infancia, así en la época de juego, por ejemplo. ¿Qué jugabas, Johnny? Trompo, por ejemplo, no llegaste a jugar. Trompo, la pelota, juego de niño, de calle, juego de niño del interior. Y en el interior, no sé, a quien vos justamente, pues por favor, en la que vos... Polibandi llegaste a jugar, Johnny. Más popular ¿Tú cada cañé jugaste, Johnny? Tú cada cañé, claro. ¿Ha cruzado? Con los niños de la calle. ¿Con tu prima no jugaste nunca tú cada cañé? Mira que tuve poco contacto con familiares. Ah, no, pero entonces estabas viviendo en la casa, más o menos, Johnny, de niño. No tiene parientes. No, espera. No. Hablo de parientes así, con mis hermanos, sí, pero primos, no muy... O primos, muy pocas veces. No puede ser, Johnny. Esta mañana estuvo pensándose con los muchachos en el tweet de Johnny, pero por una causa justa y tuvo repercusión. Ah, ¿qué pasó? Contame un poco, chismoseame un poco. Y creo que fue Yaka el hombre del escándalo. Le mandó al frente a Yaka, pero hizo bien, Johnny. No, pero a ver, lee un poco. Dice Johnny, ahora se dieron cuenta que este muchacho Yaka es un ignorante con internet.
le hacían fiesta por las burradas que levantaban las redes. Es el resultado de una sociedad que crea personaje para después condenarlo por un acto deleznable. Y parece que ya que le dio de tomar cerveza a su beba. No, y el mismo Johnny explica después. Pero eso es una locura lo que hizo este muchacho, no es simpático para nada. No, para nada. Firmó cuando alguien le estaba dando cerveza a una criatura de 6 meses. Y tiene razón. No es simpático, eso tiene que ser imputado inclusive. Estuvo la fiscalía por la casa. Un payaso, no. Está bien. Se le fue el personaje entonces. No. Bueno. ¿Y la fiscalía que hizo en el caso de la nena maltratada, por ejemplo? ¿Eso es lo que hizo la fiscalía en aquel caso de la nena maltratada? Y eso es lo que no tenemos que hacer, Ariel. Disculpame que te corte, pero una acción no tendría que anular a otra. Totalmente de acuerdo, pero sería bueno. Porque ahora la gente está diciendo, bueno, este muchacho cometió un error, pero ¿por qué? No, hay que ir con todo sobre ese personaje. Creado por la sociedad inculta. Pero el problema de nuestra sociedad es que siempre la justicia para los débiles nomás, ¿verdad? Y después para los que tienen un poco de dinero no se actúa eso nomás, pero ya dijo que no, un violador, que no le estafó a nadie, que va a poner la cara. ¿Sí? Mira que si la criatura tiene algo hepático, algo le puede matar. Claro. O le puede dañar el hígado de por vida. No, pero no es lo mismo. Mal. Error. No. Se le fue la roca a este muchacho. Bueno. Vamos a arrancar entonces con Olimpia Libertad en ese orden. Vamos con Olimpia en 30 segundos, mi querido Evan. Gareli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. Los Arrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema. Los Arrab es un producto de Gareli Estructuras. Para más información en www.gareliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Forestac, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Yamata Peruvilla para agendar tu test drive. Bronco Sport creada para todoterreno. Yamata Peruvilla al 021-603-100. Campaña Yasabex, Bucalex, garganta irritada o toseca. Yasabex, Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto. Ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta con su médico. Un producto de Laboratorios EMBA, división de Confarsaeca. Lo más nuevo de Forestac y Bronco Sport 4x4 en Taperovilla. 021-613-100 para más información. Para la previa o after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza. Juega con todo. Vamos con Olimpia, juega mañana a las 20 horas. Olimpia ante Libertad, Libertad juega ante Olimpia 20 horas. Copa Paraguay. Después ya inmediatamente tenemos sábado, bueno, Cerro juega, ya está fuera de la Copa Paraguay. Juega Cerro el viernes. El sábado, sábado, ya me confundí. Libertad. Domingo Olimpia. Así es. ¿Está bien? Viernes, sábado, domingo. Exactamente. Ahí está. Bueno. Vamos, mi querido Johnny. Te escuchamos atentamente. Sí, Olimpia Sol, el domingo 18:30 en el Bosque de Paraguay será el siguiente partido de primera división para el clásico blanco y negro de mañana en el Defensor del Chaco a las 20, el arbitraje de el señor Julio Adosa. Olimpia, su técnico Julio César Cáceres, piensa ponerlo mejor. Recupera a Saúl Salcedo porque él está suspendido 2 partidos para el campeonato local, para la Copa Paraguay está habilitado, y Mateo Gamarra ya cumplió su sanción en el cotejo contra el 12 y está para retornar mañana ante Libertad y también el próximo domingo ante Sol de América. Después el mediocampo sin el sub-19 Richard, que tuvo pocos minutos en el este del país, está en perfectas condiciones. Y adelante tengo una pequeña duda, si arranca Derlis o lo hace Guillermo Paiva junto a
para Brian Montenegro. Probable 11 del Olimpia, y también no olvidado del arquero. Hablamos de Gastón Olveira, que seguiría al margen de este encuentro por su cuestión viral. Él estuvo con cuadro gripal febril, no viajó al este del país, estuvo en el arco Alfredo Aguilar y va a continuar mañana. El de Santaní, hablamos de Alfredo Aguilar, lateral por la zona derecha el Tucu Salazar, Sergio Otálvaro seguramente estará en la banca de expectativa. Después el centro de la defensa, Saúl Salcedo Mateo Gamarra, que a esta altura es la pareja central titular en el sector defensivo. Por la zona izquierda estará Tito Torres, el medio campo, Alejandro Silva, descansó 2 partidos, retornó contra el equipo del 12 y también está para jugar mañana ante Libertad. El medio campo, decía por el medio, Richard Ortiz, el capitán, junto a Marcos Gómez, Fernando Cardoso como cuarto volante y adelante Derlis González o Guillermo Paiva junto a Brian Montenegro. Es el 11 que va a perfilar Julio Cáceres en la práctica de hoy a las 17 en la Villa Olimpia para el partido de mañana. ¿Pone todo entonces Olimpia, Johnny? Sí, pone lo mejor que tiene. O sea, el equipo no titular, Johnny. Sí, no tiene un plantel muy frondoso, Julio, pero seguramente va a pedir un poco de sacrificio, el partido, viaje al este del país, viaje con la selección nacional. 6 futbolistas del equipo titular estuvieron al servicio de la selección nacional, por lo menos viajaron a los Estados Unidos. Entonces ese sacrificio de jugar mañana ante Libertad y volver a hacerlo el próximo domingo ante Sol. Sí, así es. Bueno, Johnny, ¿alguna consulta, Fabio, Dani, Ariel, Federico, sobre Olimpia? ¿Alguna duda que tengan? No, más que nada viendo que es el partido para ellos, es ir partido a partido, clasificar ante Libertad, sabiendo que, con lo que yo decía hace rato con la designación de Julio, o sea, una final anticipada, si gana Olimpia, que me disculpe la gente de Guaraní, que puede aparecer en el camino en cuartos, me parece que tiene allanado el camino al que gana este partido de mañana la posibilidad de ser campeón otra vez de la Copa Paraguay. Digo otra vez porque Libertad ya fue y Olimpia es el actual y vigente campeón. No, si hablamos que tenemos un ecosistema de 3 y el resto. Cerro jugó el viernes porque quedó fuera de la Copa Paraguay, entonces esta es la final anticipada. Sí, sin dudas. Entonces, o sea, sea quien fuera el vencedor del partido de mañana en Sajonia, a ese se le va a ver como el campeón por default. O sea, si ese equipo no es campeón, se va a hablar de no sé si hasta fracaso. Por eso decía que en la proyección, la eliminación de mañana para cualquiera de los dos se va a poder mitigar porque los dos están dentro de todo luchando el campeonato. Porque si cualquiera de los dos hubiera estado mitad de tabla o deambulando o estando enganchado en algún torneo internacional, no, pero se da esta particularidad que tenés un cuadro que se cargó demasiado, porque a ver, en la novela historia de la Copa Paraguay yo no recuerdo un partido de octavos tan fuerte. De octavos no, y a eso sumarle que el que estaba en el otro cuadro donde tenía alfombra roja quedó fuera. Olimpia Libertad fue semi el año pasado. Sí. Cuando salió campeón Guaraní enfrentó a Cerro en cuartos. En Itagua. Guaraní con un Florentino. Ah, claro, en Itagua estuvimos ahí. La noche de Reyes. Olimpia había enfrentado a Luqueño, Ramón Martínez. En Itagua también. Sí. Un partido que hicimos también. Claro, pero eso era, imagínate, cuarto ofrecían esos partidos. Sí. Que en octavo ya aparezca esto. Por eso estamos hablando de una final anticipada. Como que los discursos van a estar allí, repito. O sea, el eliminado va a decir, y bueno, ahora nos queda solamente enfocarnos en el clausura y el... Va a ser una eliminación con sabor a alivio, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que lo que le preguntaba a Iván, Julio también lo toma ganar el título. ¿Vos te pueden dar la Supercopa, todo, pero... el caso Cerro, ahora mismo, por ejemplo, a Cerro le convino estar fuera de la Copa Paraguay. Ahora mismo, como después de lo que se dio durante el campeonato, el tramo de muy malos resultados, bueno... El que quiera rebatir va a decir, bueno, pero todo comenzó con el partido con Rubio Ñu. Pero este momento en donde... Habla de la planificación. Y porque iba a ser muy incómodo otra vez la Copa Paraguay, la planificación. Pero no sé si... Por ahí si llegaba a perder otra vez en medio de la recuperación. Pero pasaba a jugar con Cerro 12. O sea... No. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ariel, yo creo que de la planificación ese poner, mira, volvemos a jugar esto, puede ser, pero no, yo creo que... Pero centrado en el campeonato, la recuperación está... Porque fíjate que todos los equipos van a estar en la misma.
de primera. Ahora escuche, claro. Digo, ahora, esta semana. No, Nacional, ¿qué le dijo a Sarabia? ¿Que va a jugar con? Vos le preguntaste. Yo le pregunté y Vos le dijo, preguntaste. claro, dijo, no, yo creo que... Ellos vienen con los suplentes, ¿eh? Claro, y a La ver... otra vez yo vi un equipo nacional que ganó la anterior fase, que había muchos jugadores que hace mucho no escuchaba de los mismos. Te descuidas. Hasta el arquero no tuvo. Vamos a escucharle a Gerardo, Sí. pero yo creo que esta va a ser la serie donde vos, si ves solamente la planilla, vas a decir, este partido del torneo local, ¿verdad? Porque en los otros partidos, a ver, en el Nacional Sol, yo voy a ver en la planilla muchísimos jugadores que, el famoso, había sido que él estaba acá. No, ahí va, puede aparecer en Nacional, por ejemplo, Bruno Cabrera, Juan Franco, que no es titular indiscutible también. Bruno Cabrera, el Sí, argentino. exacto. Por eso le fijaba ahí. Y Fretes, cuidado, no sé, él está castigado. no está con la reserva. Ya sé, Fretes no pero, puede. pero Johnny me parece que citó un equipo que, independientemente, porque repito, una cosa es la planificación y otra cosa es el día a día. Yo creo que con el equipo que puso o que anuncia Johnny es porque Olimpia va fuerte. No tanto por la Copa, sino por Libertad. Gracias, mi querido Johnny. Hasta cada momento, señor. Adiós. Ya está ganando el Borussia Dortmund ante el Copenhague 1-0. Gol de Marco Reus a los 35 minutos. Y hay una sorpresa. El Dinamo de Zagreb, de Croacia, le está ganando el Chelsea por 1-0. Ese juega con estadio lleno, seguro. Esa gente. Mislav Orsic, el autor del gol. Orsic. Sí, Orsic. Y Borussia, cuando La no. cuna del fútbol de Croacia. Claro, desde sí, la sí. época de Yugoslavia. No, ¿verdad, Dani? Ellos suelen hacer fiestas muy parecidas a la de Turquía, por ejemplo, ¿verdad? Cuando juegan de local. No, cuando jugaba Dinamo de Zagreb con Estrella Roja. Estrella, claro. Porque uno representaba el orgullo serbio y ellos lo de Croacia. Es más, ¿Llegaron a ver el túnel de Estrella. el Estrella Roja? Sí, terrible. Qué espectacular. Parece el tren fantasma, ¿no? ¿Eh? Parece el tren fantasma, digo. Como ir poniendo, por ahí le hacen entrar los visitantes, Sí, después cuando sí. sale al campo ya. Y ven una cosa. terrible. Bueno, ven Palmeiras Paranaense hoy, ¿verdad, muchachos? Sí. No se pierdan este partido. No lo perdemos, no. Mañana vamos a comentar esto. Vamos, hacemos el cambio, mi querido Owi. Ya está Obi. Puede ser una, pero Daye total tiene que ser. Bien fuerte. Vamos, hermano, que ayúdame, Obi. Hacemos el cambio, ¿eh? Esta es la dieta, a sostenerlo. Bien, estamos Con viento y marea. sosteniendo. Sí. No es dieta, es buena alimentación. Bueno. ¿Está bien? Bueno, vamos con Edgar y estamos con el... Yo siempre te traigo clientes. Te voy a cobrar comisión a vos, muñecos, ¿eh? Bueno, vamos con Gerardito para tener información de Libertad. Dinero en efectivo, es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. El poderoso antigripal Gripsel día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsel. Gripsel día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quimfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la App Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @financiera solar. Llámanos o whatsappeanos al 218 8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central, Herrera 1010, sucursal, Avenida Eusebia Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguiros en Facebook e Instagram como @Casa Imperial, sea Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad
de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de Cepelvi y Parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Wonder, encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. FISAE, Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Hacemos el cambio, Gerardo. Atentamente, escuchamos todo lo referente a Libertad. Ponelo fuerte Libertad, Gerardo. Y en la tarde de hoy va a definir, 18 horas decía, están citados los liberteños en Tuyucuá, donde tienen la última actividad y quedan concentrados esperando el partido de mañana, 20 horas, etapa de octavos de final, Copa Paraguay en el Defensores del Chaco ante Olimpia. Si Olimpia pone su elenco estelar, Libertad estimo que también puede hacerlo porque tiene más de 30 jugadores, exceptuando a Tito Villalba, a Antonio Vareiro, el demonio que volvió al quirófano nuevamente, y Hugo Martínez. Estos tres nombrados no están a las órdenes. A propósito de Hugo Martínez, él está en condiciones de volver en un mes aproximadamente para hacer de vuelta. Hugo le está apurando su recuperación, que se había lesionado justamente en un partido ante Olimpia por el campeonato local. Y en lo demás, si pone el elenco estable que últimamente suele utilizar Garnero, es con Martín Silva, Iván Piris, Daniel Bocanegra, Alexander Barbosa y Matías Espinosa, Bautista Merlini, Ernesto Caballero, Marcelo Díaz y Diego Gómez, Lorenzo Melgarejo, Roque Santa Cruz. Y tiene la posibilidad de introducir cambios, pero insisto, yo estimo que va a poner lo mejor que tiene y va a mechar un poquito de los que vienen jugando con aquellos que no, para el partido del sábado por la fecha 10 por el campeonato local ante Guaireña en el Parque del Guairá 16:45, repito, por el campeonato local fecha 10. Y si está para meter un misturado en el equipo, Martín Silva es inamovible. Puede aparecer Camilo Mayada de lateral derecho en sustitución de Iván Piris, que viene jugando muy seguido. Diego Viera junto a Alexander Barbosa es otro de los insustituibles en el once liberteño. Y Miguel Zamudio también puede cubrir la vacancia que puede dejar Matías Espinosa. Enzo González, la nueva joyita, el nuevo diamante que tiene Libertad, también puede arrancar, ¿por qué no mañana? Junto a Ernesto Caballero, Marcelo Díaz y Diego Gómez, el Pavo, que hasta aquí tiene, a propósito de 665 minutos, y cumplió todos los, es decir, en los 9 partidos que jugó Libertad, jugó Diego Gómez 665 minutos por el tema del Sub-19 y le restan 145 minutos. 3 partidos de los 9 completó los 90 minutos a propósito de Diego Gómez. Repito nuevamente, en el alternativo, el medio campo con Enzo González, el chico de 17 años, talento puro, Ernesto Caballero, Marcelo Díaz, Diego Gómez, Bautista Merlini y Óscar Tacuara Cardoso. Y para dar más detalles, por ejemplo, cuando se presentó por primera vez en Copa Paraguay en etapa de 16avos de final ante el San Lorenzo de la intermedia, el 27 de julio lo hizo en Tuyucuá y salió con Martín Silva, Iván Piris, Bocanegra, Pablo Aguilar, Matías Espinosa, Rubén Lescano, Álvaro Campuzano, el Willy Mendieta, Adrián Alcaraz, Iván Franco y Óscar Tacuara Cardoso. En aquella oportunidad habían ingresado Lorenzo Melgarejo, Diego Gómez y Rodrigo Bogarín para el 2-1 final, apretado, raspando, pero ahí está Libertad en octavos de final para enfrentar mañana a Olimpia por Copa Paraguay, 20 horas en el Defensores del Chaco. Bruno, compañeros, audiencia. ¿Qué tal el almuerzo? Aún no almorcé, señor. ¿Por qué? Y porque estoy en plena tarea todavía. Y después de las 12. ¿Y dónde te vas a comer? Y normalmente lo hago en mi casa. A veces lo hago aquí para acompañar a los muchachos. Sí.
Está bien, Gerardo. Sí. Y te felicito por ese régimen alimenticio que estás haciendo. No es dieta, es un régimen. Tampoco es que es muy... Siempre también nos deschavetamos, Claro, no, y los fines de semana, por sobre todo, unos pequeños gustitos. Claro, pero yo no puedo. El sábado, todo el día. El sábado... Yo todo el día como mucho. Bueno, está bien. Gerardito, muchísimas gracias, muy amable. Igualmente, un abrazo para todos. Adiós. Gerardo Figueredo con la info de Libertad. Edgar González y volvemos. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbaro. Llámanos al 021-550-189. Fabio, vamos con el panorama de la división intermedia, por favor. Ganó Trinidense y el esperado partido Pastoreo de Luqueño 1-1. Sí, un partido... La gente de Luque muy enojada porque el gol de Pastoreo consideran que fue en posición adelantada. Yo vi la repetición y para mí sí había posición adelantada. Sí, ahí... Si había VAR, yo creo que anulaban. También, sí. Hay un adelantamiento. Yo no tengo, muchachos. No Sí, sé sí, lo vi. Que si bien no es tan visible en el sentido de que no Pero es un adelanto. con VAR da la impresión que se sancionaría, ¿no? Sí, eso sí, claro, con VAR. ¿Y VAR, acaso no se anunció que el VAR iba a actuar en la intermedia? Copa Paraguay. En la parte... No, Copa Paraguay. Sí tiene, Copa Paraguay. Libertad tiene hoy VAR. Yo creo que mañana. Mañana, perdón. Sí. No, es que, pero desde hoy ya hay. Yo creo que si no se armaba, claro, si no se armaba Olimpia Libertad, tampoco iba a estar tan rápido el VAR en Copa Paraguay. Pero hubiesen usado la intermedia también, por ejemplo, a falta de 5 o 6 fechas para... Y ahora van a entrar las últimas 5. Y sí, debería de usarse, pero yo creo que es los partidos más importantes, ¿verdad? Definitorios. Pero es el tema del selectivo. Después lo que pelean ahí la permanencia, así nosotros, y después lo otro, entonces... Pero sí, o sea, que los clubes también pagan el VAR, ¿te le das cuenta? Creo que cuando le digan no, eso... lo de la intermedia, no. Creo que ahí van a decir... Yo creo que sí. el famoso se vamos a trabajar ojímetros nomás. Dicen, bueno, mandaron a ver aquí no y a José Méndez. Sí. Entonces, o sea, por eso iba el tema de... Si vos decías... Juan Gabriel Benítez y David Ojeda por un lado, y el otro lado iba Méndez con Ever Aquino, vos hubiera pensado que era al revés, pero... sabiendo lo que estaba en juego, me parece que fueron estos árbitros, pero yo no descarto eso que ocurra, o sea, si hay una especie de la lucha de tres y lo que pueda hacer porque Pastoreo. Creo que ahora, por ejemplo, Fabio nos va a confirmar, Pastoreo va contra Trinidense, ¿verdad? No, Pastoreo va contra el 3 de febrero, el viernes. Pero ¿qué? Hay un partido... Sí, el lunes juegan Luqueño Trinidense. Luqueño Trinidense el lunes, ese... Feliciano Cáceres, 19-15. Y antes, San Lorenzo visita a Santaní. El otro que está también peleando, está a 6 del segundo, que es Luqueño San Lorenzo, y va a pelear. Bueno, vamos a los resultados. Ponele la firma que en ese Luqueño Triqui va a haber un árbitro hasta me imagino, árbitro FIFA. Sí, seguro van a seguir con esta. Hacemos un repaso, Fabio Barete Poná, y ya quiero plantear algo acá a la mesa, por favor.
Bueno, cómo no, vamos a los partidos de ayer principalmente que tienen que ver con los líderes, escoltas, cambio de dueño en la punta, lo que tiene que ver con la intermedia. Ayer en Caerendí, empate 1-1 entre Luqueño y Pastoreo. El gol de Luqueño lo hizo Diego Fernández, que viene haciendo muy buenas actuaciones. Jugadorazo. Sí, jugador que está haciendo muy Próxima importante. gran venta Deportivo Luqueño, Diego Fernández, anoten. Sí. Y empató después Ricardo Solís para Pastoreo. 1-1 el resultado para que más tarde aproveche esta situación trinidense y le gane con autoridad al Martín Ledesma 3-1 en choque que se disputó en el Martín Torres, el equipo del Triqui local. Con esto la clasificación de los primeros lugares. Trinidense 55 puntos, Luqueño 54. Ambos por ahora están ascendiendo a la primera división faltando 5 fechas. A 6 puntos de los dos primeros están San Lorenzo y Pastoreo, ambos tienen 48 puntos y van a pelear todavía por la posibilidad de ascender. A 6 de... A 6 de... No, 6 y 7 Perdón, 6 y 7, sí señor. A 6 del segundo lugar. A 6 de Luqueño y a 7 de Trinidense están el tercero y el cuarto. A 6 puntos de Luqueño, que es el segundo lugar, que te da acceso directo a la primera división. Y a 7 del líder trinidense están San Lorenzo y Pastoreo. Y atención a la próxima fecha, los partidos más importantes. El viernes 19-15, 3 de febrero recibe a Pastoreo que está tercero compartiendo ese lugar con San Lorenzo. Y para el lunes, atención, Santaní, que se juega mucho con respecto al promedio, ante San Lorenzo, 17 horas en el JJ Vázquez el lunes. Y el partido de segundo turno del lunes, Luqueño recibe a Trinidense 19-15 en el Feliciano Cáceres, la agenda más importante que se va a tener en cuanto a los partidos de la división intermedia. Juan Darío Cáceres anoche nos contaba que están gestionando 1.200 millones de guaraníes que pondría la municipalidad de Asunción, de Luque. La municipalidad de Luque, para hacer un rehormigonado del estadio del Sportivo Luqueño, principalmente en la zona de plateas. Entonces, si Luqueño llega a subir a primera para volver a jugar en su cancha, pero que, bueno, primero no está sujeto a que suba. Segundo, decía que todavía no es tan seguro, pero de que hay posibilidades de que la municipalidad dé ese dinero. A $200,000, ¿no? 1.200 millones de guaraníes. Y 100.000 son, no, y sí, 1.400 millones, haciendo bueno, 7.000 nomás. Claro, porque se hablaba $200,000. Se hablaba de mucho más para arreglarte, ¿verdad? Que eran más dólares, pero con esto se arregla una parte de platea y que si inhabilitada preferencia va a estar bien. ¿No? Ya van a poder meter 10.000 personas entre la gradería visitante, que era que está habilitada, y la platea. Puede ser importante para recaudar una vez que lleguen a primera, si es que se da eso. Bueno, quiero plantear lo siguiente. Juliadosa, ¿qué tal es como árbitro? ¿Ustedes qué recuerdan de Juliadosa? Porque no le gusta Olimpia, Libertad Garnero en su momento tuvo sus peros con él. Vamos a hablar un poco de Juliadosa. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compran www.regimiento8.com.py. En Petrosur, recarga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lactos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lactos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica, en sachets de 2,5 litros y litro, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Chocotrébol Ultra, la merienda es nuestro arte, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Juliadosa, ¿qué árbitro es Federico? Dani, Ariel Fabio, ¿ustedes lo vieron a Juliadosa? A mí me gustaba, él apareció, me parecía que era un árbitro, se equivocaba poco, seguía bien el juego, hasta tenía cierto diálogo con los jugadores. Me acuerdo que incluso le dieron un par de clásicos. Tuvo su primera marca en el Cerro Guaraní, ¿verdad? El decisivo, donde también fue muy difícil el partido. Hay que decir, y por ahí se le recriminó que no expulse a Patiño después del puntapié, pero era una acción en la que pudo haber colaborado el VAR. Para mí no es mal árbitro. Quiero
Está la falta, que fue una mancha para él, que él mismo no fue contra su propia decisión, que hubiera sido, me parece, hablamos de 12 de octubre Olimpia, cuando sanciona la falta lo llama al VAR y se va, pero para mí no es mal árbitro, creo que deja jugar, en el buen sentido de la palabra, no deja de jugar ese mate tampoco como otro árbitro que confunden dejar jugar con dejar pegarse patadas, y contrariamente a lo que puede expresar la mayoría dirigencial, para mí está entre los mejores árbitros del fútbol paraguayo. Yo una vez me propuse para ser árbitro de un superclásico porque justamente sí, me acuerdo. Estaba comenzando a arbitrar en primera y me parecía que tenía las condiciones, yo lo veía muy aplomado, y pasa que estos dos hechos que Federico está diciendo y el tema este que pasó con Olimpia es lo que viene a empañar un poco su arbitraje, porque si no estamos hablando de uno de los árbitros que recién apareció y que se iba consolidando. A mí me parece que es un árbitro conversador, que sabe llevar los partidos, que no es duro, que no tarjetea por tarjetear, pero tampoco es flojo. Esa me parece que es la línea de arbitraje que tiene. Yo reconozco que es un árbitro que hizo trayectoria, que hizo camino, porque él empezó en la intermedia, con esos partidos bravos que suele haber ahí. Sí, él arrancó en intermedia. Nos llamó la atención por el apellido, decíamos aquí. Sí, exactamente. Y después llegó a la primera. Que algunos le dicen Juliadosa, otros le dicen Juliadosa. Y llegó con méritos a primera, y llegó a arbitrar partidos importantes y clásicos con méritos. Pero yo cuestiono que en estos momentos, después de un grave error que tuvo en ese partido Olimpia 12 de octubre Olimpia, está bien lo que hizo la dirección de árbitros de apartarlo, de ir llevándolo de a poco. Yo sí me decís, bueno, va a arbitrar las 5 últimas fechas de la intermedia y después va a volver y vamos a darle partidos que son relativamente importantes del campeonato. Me callo. No entiendo, al final es buen árbitro no, para usted. No, te estoy diciendo, me callo. ¿Qué están tocando? No, yo no comparto. Yo no comparto que sea el árbitro. Eso es lo que te estoy diciendo. No, una cosa yo no estoy diciendo que no escuchaste. Falta de tacto. Otra cosa, claro. Yo dije, ¿cómo van a poner a este árbitro? Yo te iba a decir. Y no hay picor redención, redimirse, el perdón, no existe para pero usted. Pero no viene arbitrar. El hombre que tenga la segunda oportunidad, dice la Biblia. El árbitro como el futbolista tiene que ganar ritmo, confianza. Del cielo al infierno o viceversa, hay purgatorio, ¿no? Y mucho más en el fútbol, pero él fue el mejor árbitro del año pasado. Sin dudas, ¿eh? O sea, a lo que quiero llegar es, yo siempre me acuerdo de bueno, él. Bueno, ¿y por qué entonces si fue el mejor árbitro del año pasado? En primera. Sí. ¿Y por qué tanto escándalo de que dirige ahora porque la estamos Copa? Hablando, porque estamos hablando de un árbitro que viene de estar congelado 5 meses. Entonces, ¿por qué lo habían congelado? Porque él se deja influenciar por el VAR y anula el gol del Olimpia por una supuesta falta de pollo contra Alexis González. En media cancha que él había visto y aquella vez dije, mira un poco, qué imagen patética, Juliadosa está viéndole a Juliadosa y tiene que decirle al VAR que el Juliadosa de cancha se equivocó y después por eso fue suspendido. Suspensión que yo no estoy de acuerdo. 5 meses ya fue demasiado. Ahora, yo no sé si algo ocurrió en medio de... Pero a lo que vos preguntabas qué tipo de árbitro es, yo me acuerdo siempre de un Olimpia Guaraní en para uno. Y ahí dije, mira un poco qué estilo tiene este, ¿eh? Porque, a ver, sin llegar a lo que decía Garnero, Julio no es que tenga el prototipo del cuerpo de atleta. No es el velocista, el que está ahí casi por chocarse luego con el jugador porque quiere estar cerca de la jugada. Para mí él fue el primero en el famoso dejar jugar. Siempre el dejar jugar va a tener un límite. Tienes razón, un partido en la cancha Olimpia donde se jugó intensamente. Sí, se dieron de todo Olimpia y Guaraní. Es verdad. Olimpia lo gana con gol de Walter, si no me falla la memoria. Y allí dije, espera un poco, mira un poco qué arbitraje... Parece de afuera, no es nuestro árbitro. Cierto. Porque ahora como que se puso de moda y todo el mundo está. Pero te estoy hablando de la apertura del año pasado. O sea, cuando nosotros ni siquiera llevamos las canchas. Vamos acá. Sí, y allí digo, mira un poco este árbitro. Y después se va consolidando. A tal punto que él dirige 2 clásicos. O sea, los 2 clásicos del Clausura dirige él. Él dirige los 2 Cerro Guaraní. Pues uno se queda con la finalísima, pero el primer Cerro Guaraní ya era importante. ¿Se acuerdan? Porque Guaraní podía alejarse. 0-0. O sea, a lo que voy nomás es que en esa época Juliadosa era el Ever Aquino. Perdón, Dani, vamos a ampliar esto para confirmar. Habrían asesinado a un periodista frente a una radioemisora en Pedro Juan Caballero. Vamos a ampliar con los compañeros de prensa si están atentos ellos.
Y sí, claro que están atentos, pero una forma de decir, si creen conveniente vamos a ingresar al aire. Pero la información que tenemos es que habrían asesinado a un periodista frente a una radioemisora en Pedro Juan Caballero. Vamos a ampliar esto en un momento. ABC Cardinal 7:30 AM. Te informamos siempre primero. Bueno. Qué locura. Y difícil la transición, ¿verdad? O sea, no por eso, mira, acá a veces se habla de no, pero o sea, cada cosa que se dice por decir, más cuando se trata de fútbol y arbitraje, pero por lo que significa entonces esto que acaba de decir. Pero bueno, para completar un poco lo que marcaba, es un árbitro que deja jugar, es un árbitro que habla mucho, hasta te daba esa sensación, y todo es percepción, ¿verdad? Era más canchero, por lo que te decía, hasta como que el físico, entre comillas, ayuda para que sea más de diálogo, y en esa, y repito, o sea, el que siempre va a ver cosas va a decir, no, ¿cómo se va a dejar pechar por Jan? La jugada del último córner de Servio, Choco, Patiño, pero él venía hasta esa jugada de Olimpia 12. Entonces, yo repito, por eso te saltaba diciendo, no, acá la crítica, por lo menos de mi parte, y creo que era un poco la línea de Fabio también, no es decir, ¿cómo van a poner a este árbitro en este partido? Sino que voy al tema de cómo vas a poner a un árbitro, aunque haya sido tu número 1 hace 10 meses, cuando vos le mandaste al freezer 5 meses, y que él está retornando con un partido de Sol Lameliano. Ahí pongo la famosa muletilla, con todo respeto, pero ahí lo veíamos como cuarto árbitro, a lo sumo, y vos veías que físicamente tampoco era que estaba mal. Entonces, yo ¿cuándo creo que... estuvo en Olimpia Resistencia? Sí, en ese partido. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales de su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol es la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pillo Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada. Un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble. Y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de caña. Vamos hasta Pedro Juan Caballero. Gilberto Ruiz Díaz, nuestro compañero corresponsal móvil personal. ¿Cómo está, Gilberto? Sí, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Saludos a la audiencia. Bueno, lamentablemente un nuevo hecho de atentado, un homicidio que acaba de ocurrir enfrente mismo a la radio Amambay, donde el comunicador social Humberto Coronel estaba haciendo su programa, acababa de salir de la programación de la radio, en este caso acababa de finalizar su programa, estaba saliendo y en eso fue atacado a tiros. El cuerpo está tendido aquí en el suelo. Lamentablemente el colega de radio, Humberto Coronel, fue atacado a tiros y murió frente mismo a la radio Amambay, repito, Bruno. Un nuevo atentado que se produjo aquí en Pedro Juan Caballero. Gilberto, por abordar su automóvil. Sí, le escucho. No pudo abordar su automóvil. ¿Cuántos años aproximadamente tenía él? Y
estoy leyendo acá que él ya habría denunciado amenazas de muerte en su contra. Sí, así mismo. Hace aproximadamente 4 meses que había denunciado, o sea, le habían dejado un panfleto frente a una casa, uno de los colegas, en realidad fueron 2 los compañeros que fueron amenazados, era Gustavo Báez y también Humberto Coronel, que en esta oportunidad es la víctima. Frente a la casa de Gustavo Báez habían dejado un panfleto en el que decía de que supuestamente ellos sabían mucho, y tengo entendido que tiene relación con el atentado que sufrió el intendente de Pedro Juan Caballero, que también lo llevó a la muerte, y más o menos a eso se refería el panfleto. Y él había denunciado eso en su momento y manifestaban ambos temer por su vida justamente, pero él continuaba sin seguridad, acudiendo diariamente a la radio a hacer su programa. Y bueno, en esta oportunidad, cuando estaba saliendo de la emisora como para abordar su automóvil que estaba estacionado frente a la radio, lo atacaron a tiros y ahora su cuerpo ya fue al costado de su vehículo aquí, Bruno. ¿Cuántos años aproximadamente? Tengo entendido que tenía en este caso 34 o 35 años aproximadamente, no sabría decirte con exactitud. Muy joven. Radio Amambay, ¿propiedad de quién es? Es propiedad, es una SA, propiedad de la familia Acevedo. También o sea, el ex intendente asesinado también era uno de los propietarios de la emisora. Aquí tenemos la foto del cartel, que le habían dejado que es rojo con letra negra, dice, sabe muchas cosas, vamos a ir pagando, o que sabe mucho, Gustavo Humbertito. Le dejaron el cartel para los dos, que se habrá tomado en su momento, quizás no muy en serio, y ahora mira lo que... Porque está hecho a mano, pues. Qué locura. Gilberto, gracias por... bueno, lamentablemente se confirma esta noticia. Asesinaron entonces en pleno local de la radioemisora, frente al local de radioemisora Amambay. Mataron al periodista que terminaba su labor, su programa, iba a abordar su automóvil particular y, bueno, lo asesinaron a tiros, es lo que está informando nuestro compañero. Gracias, un abrazo hasta cada momento, Gilberto. Ahora está tomando ABC nuestra señal acá de la radio. Sí, señor. Bueno, a ver, podemos rápidamente, Gilberto, por favor, si recapitulamos, está tomando, se cortó la señal, está ABC TV al aire con nosotros. Bueno, esto es urgente, acaban de atentar contra la vida del periodista Humberto Coronel. Él falleció, lamentablemente nos estaba confirmando ya esto Gilberto Ruiz Díaz, frente a la radioemisora Amambay, Radio Amambay. Él ya habría recibido amenazas con anterioridad, él denunció estas amenazas y muy joven, ni siquiera alcanzaba los 40 años el periodista que fue asesinado, es lo que nos estaba diciendo oficialmente nuestro compañero entonces Gilberto Ruiz Díaz. Gilberto, volvemos por favor y si podemos recapitular rápidamente, la gente de ABC TV está tomando nuestra señal sobre este asesinato en Amambay. Sí, digamos, Bruno, el colega del comunicador social Humberto Andrés Coronel, conductor de un programa en guaraní, acababa de finalizar su programa, salía de la emisora como para abordar su automóvil, fue atacado a tiros, aparentemente utilizaron pistola calibre 9 milímetros para acabar con su vida y lamentablemente lograron su cometido los sicarios. El crimen ocurrió frente mismo a la emisora Radio Amambay 570 AM, propiedad de la familia Acevedo. Cabe mencionar que meses atrás Humberto Andrés Coronel y su compañero de trabajo de la misma emisora, Gustavo Báez, habían recibido un panfleto de amenaza y habían denunciado ante la Policía Nacional esta situación. Gilberto, muchas gracias. Tomando la señal ABC TV también, lamentablemente se confirma esta situación, el fallecimiento de Humberto Coronel, atentado, el periodista frente a la radioemisora Radio Amambay. Falleció, lamentablemente, acaban de confirmar también esta noticia. Gracias, Gilberto, hasta cada momento. Gilberto Ruiz Díaz, nuestro compañero desde Pedro Juan Caballo. ABC Cardinal, 7:30 AM.
Te informamos siempre primero. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Cumplimos con todo. Con todo, Bruno. Bueno, nos vamos. Ya están Guillermo y Roberto. Van a ampliar lo que lamentablemente adelantábamos, el asesinato del periodista de Radio Amambay. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. Tras cerrarse la 15ª fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, la carrera que se disputó el fin de semana en el circuito de Zandvoort en Países Bajos, la tabla de posiciones entre los constructores quedó de la siguiente forma. Primero sigue el equipo Red Bull Racing con 511 unidades. Segundo está el equipo Ferrari con 376 y tercero el equipo Mercedes con 346 puntos. La próxima fecha será este fin de semana con el Gran Premio de Italia, que se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Monza. Noticia Deportiva Motor fue presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. Sabemos que llegar a fin de mes es una carrera para todos. Por eso, en Puma Energy cargas kilómetros de ventaja todos los días con diferentes medios de pago. En Puma Energy contamos con promociones, descuentos y beneficios insuperables. Seguinos en nuestras redes y entérate de todo lo que tenemos para vos. Para cargar y ganar kilómetros de ventaja con Puma Energy. Puma Energy, combustibles de calidad presente en todo el mundo. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Rusia cancela un frigorífico paraguayo. El gerente general de la Cámara Paraguaya de la Carne, Daniel Bull, confirmó que Rusia canceló a Paraguay las exportaciones de carne del frigorífico Concepción. Hasta ahora solamente un frigorífico nacional no ha sido suspendido. Bull atribuyó la medida a una política de proteccionismo por parte de Rusia y no a una inconducta